Listo, pues bueno, adelante, no sé si te comentó algo previamente que pudiera iniciar yo. No se preocupe, doctor. A partir de este momento damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro taller virtual. De igual manera, quiero agradecer la presencia del doctor Polio Alfredo García Cerda y procedo a darle con la cordial invitación a nuestra tercera sesión del taller virtual Aprender sobre EPI no debe ser difícil y aburrido, estrategias de enseñanza y aprendizaje en economía política internacional o economía política global. Nuestra tercera sesión nos convoca para analizar pedagogías y metodologías didácticas en la educación superior. Nuestro ponente es el doctor Polio García. Si me permite, doctor, voy a dar su semblanza para que nuestro foro lo conozca. Sí, Él es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador SNI nivel 1, profesor de tiempo completo en la FES Zacatlán, pertenece al campo de la historia de las ideas en la línea de historia de las educadoras y pedagogas mexicanas, además de incursionar en las masculinidades y la didáctica. Al momento ha publicado 4 libros, 9 capítulos de libro, 31 artículos de revista y 7 entradas en el diccionario de las izquierdas latinoamericanas. Doctor Pollux, sin más que decir, le doy la más cordial bienvenida a nuestro taller. El día de hoy lo que nos convoca en esta sesión es, a diferencia de la dinámica clásica de las ponencias, es que usted nos ilustre con su conocimiento respecto a cómo se dan estas metodologías y formas pedagógicas de enseñar en educación superior y con nuestros asistentes, si en algún momento presentan dudas o algún comentario, levanten la mano en el Zoom para poder realizar su intervención y aquí estaremos regulando y moderando para que el taller se lleve con naturalidad. Doctor Polio, sin más, el foro es suyo. te agradezco mucho y por supuesto que seguiré la dinámica propuesta de antemano. No sé, los asistentes, bueno, de antemano, pues primero, para mí es un honor estar con ustedes y espero que lo que compartan les pueda nutrir en su práctica de enseñanza, en su enseñanza diaria, su práctica docente, mejor dicho. No sé si gustan, en el momento en el que surja una pregunta con alguna diapositiva, pueden hacerlo o bien pueden esperar hasta que termine o hasta que vaya avanzado. Siéntanse en la libertad, en este caso, de levantar la mano y con todo gusto les daremos respuesta a las preguntas. Ya sea que ahí le encargaría también, no sé si me pudieran avisar en caso de que alguien llegue a levantar la pregunta y no la veo, porque ya ven que luego el menú se nos llega a minimizar, o bien en el chat que llegue a haber alguna pregunta, de todo modo lo estaré revisando con cierta regularidad, pero pues entonces siéntanse en la confianza de levantar la mano y pues lanzar su pregunta. ¿De acuerdo? Ok. Pues bueno, sin mayor preámbulo, entonces avanzo porque ya va prácticamente, ya casi media hora y deseo ser muy puntual, también muy concreto respecto a lo que traigo con ustedes. Y pues bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Para mí un honor, reitero, estar con ustedes. Les comento que tengo una tos bárbara y estaré muteando mi teléfono mi computadora, perdón, para evitar causarles a ustedes un sobresalto. Entonces, si ven por ahí que me llego yo a silenciar, es porque estoy echando un pulmón, entonces me lo tengo que regresar, así que estaré controlando entonces el volumen, espero no causarles ninguna molestia. Aún así, estaré lo más atento a esta dinámica. Y pues bueno, paso entonces a la presentación, la cual pues coincido en que no sea una disertación, sino que más bien sea todo un diálogo entre profesores. Y pues agradezco mucho la invitación, agradezco mucho también la posibilidad de compartirles con ustedes, sobre todo porque en los encuentros interdisciplinarios uno suele compartir dudas, preguntas en común, pero que también nos llevan a cuestionar la formación propia, porque pues no se crean ustedes. Estudiar pedagogía no significa que uno puede dar clases en cualquier parte de México, en cualquier nivel educativo. En realidad uno tiene que estar aprendiendo, actualizándose constantemente. Y pues en mi caso, yo tengo experiencia en pues, varios niveles educativos. Hice mis prácticas hace muchos años, muchos años, en un jardín de niños en Chalco, fui maestro rural de una escuela multigrado, fui orientador educativo durante 2 años en secundaria, estuve en un círculo de lectura,
en el CONALEP Aztahuacán también hace muchos años, pero a lo que me dedico más es a la educación superior. Y como primer consejo, aunque yo sé que esto puede ser muy complicado de hacerse, es que cuando uno da clases en diferentes niveles educativos, uno se percata en carne propia de las particularidades que tiene la enseñanza en diferentes escenarios rurales y urbanos, con internet o sin internet, con apoyo o sin apoyo de los padres de familia, porque vaya, qué difícil es dar clases cuando uno tiene a un conjunto de padres de familia molestos con los brazos cruzados, con las ganas de lincharlo a uno, ¿no? O sea, ese tipo de escenarios docentes para los cuales la carrera no nos, me refiero a la carrera de pedagogía, no nos prepara jamás. Y es este tipo de eventualidades en las que si ustedes las han tenido, les agradecería que me compartieran, no para que yo les dé una solución inmediata, sino para poder plantearnos preguntas. ¿Cómo podemos leer el momento? ¿Cómo podemos leer la situación? Y es básicamente situaciones educativas las que uno como docente de educación superior tiene que estar interpretando, tiene que estar captando. Y pues bueno, comienzo con el itinerario. El itinerario van a ser básicamente dos movimientos. En el primero, daré una brevísima exposición de nociones básicas por medio de preguntas problema. Y pues esas preguntas problema tienen que ver con qué entendemos como lo pedagógico, que ya de hecho en la primera sesión lo abordaron con el doctor Julio, ¿no? También en una segunda sesión con la mirada pedagógica ya en el nivel superior. Y en esta me centraré en el nivel didáctico, pero claro, en conexión con una reflexión pedagógica. Pedagogía y didáctica solemos intercalarlas en nuestra vida diaria, no son sinónimas, están muy vinculadas, y es con esta primera introducción con la que me gustaría comenzar. Uno. Entonces, para una sesión plenaria, que más bien podría ser en el momento en el que ustedes levanten la mano, partan alguna experiencia propia o bien lancen una pregunta, con todo gusto pues les contestaré. Lo primero que me gustaría comentarles es estas tres preguntas que tengo para ustedes, ¿no? ¿Qué nociones, tanto de pedagogía como de didáctica, domino, ¿no? Y cómo las entiendo? Porque yo me atrevería, ¿no? Es una reflexión propia, ¿no? Yo me atrevería a decir que estudiemos o no pedagogía, tenemos nociones tanto de una como de otra. Y más ustedes, profesores, que ya tienen dando clases el tiempo que sea medio año, sea 20 años, han desarrollado una noción de enseñanza, han reflexionado, ¿no? Aunque haya sido de manera espontánea, pero también importa mucho recuperar estas reflexiones en la sala de profesores. Hay charla de pasillo que pues suele ser a veces mucho más nutritiva que una reunión de principio de semestre con coordinadores que podrían mandarnos información en lugar de hacernos perder el tiempo, porque pues, a veces es información de carácter burocrático en un memorándum o en un correo, ¿no? Pero bueno, esto es una beta que, por cierto, he de compartirles, ¿no? También pertenece a una reflexión propia derivada de un colega, de mi maestro, José Alfredo Torres. Es un texto que se llama El filósofo burócrata y que básicamente dice lo siguiente: ¿cómo puede enseñarse el pensamiento crítico en un entorno donde todo el tiempo nos están controlando horarios, eh, jornadas laborales, nuestros derechos laborales? Este, esto es algo bien, bien complicado. Bueno, ya llevo yo muchísimos años dando clases de UNAM, ya voy para 10 años, tal vez no son tantísimos años como otros colegas, y los he intercalado con experiencia en educación superior privada. Y he dado clases en muchos lugares en los que, por un lado, me han pagado 50 pesos la hora, algunos me han tratado bien a pesar del salario miserable, porque pues hay que decirlo, 50 pesos la hora es un salario miserable, ¿no? Cuando uno empieza a hacer cuentas y dice uno, caramba, no estudié la licenciatura o la maestría para recibir 4,000, 5,000 pesos al mes, pero y profesores, sepan que si estamos entre profesores de asignatura, pues bueno, yo no voy a venir aquí con el rostro de decirles, bueno, ahora como soy profesor de tiempo completo, pues ya se me olvidaron, ¿no? Ya dejé yo atrás este pasado de profesor de tiempo de asignatura, pues, pero pues esto es mentira, ¿no? Dijera Carlos Vallarta, tenemos nuestra cultura, este comediante mexicano, ¿no? Tenemos nuestra cultura tan introyectada, ¿no? Que aunque pues ganemos
los millones, que obviamente no es mi caso, sí el de Bad Bunny, porque él es millonario, aún siendo de barrio, no se olvida. Las experiencias como profe de asignatura, créanme, esas jamás se olvidan. Y yo las quiero tener siempre presentes porque esas son las que me hicieron llegar a este punto. Y por supuesto, yo entiendo que algunos colegas que ya, pues, sobre todo, pues ya son rockstars, ¿verdad? Ya le ponen su mantequillita al pan, ya caramba, ya tienen un entorno, casi un Valhalla, ¿verdad? En sus vehículos, en sus entornos de investigación, y no es así, no es así. Yo apuesto por la labor honesta, yo apuesto por la labor honrada, porque mucho antes de ser pedagogo, mucho antes de estar en el SNI, yo estuve en la panadería y yo aprendí a trabajar en la panadería. Entonces, los valores que yo transmito, tanto en mi docencia como en mis labores de investigación y difusión de la cultura, los hago siempre recordando la posibilidad de compartir de manera integral, ¿no? Comprometida, mi labor, ¿no? Que pues, bueno, no sé si ustedes se dedican a algún oficio o vaya, y cuenta cualquier cosa, cuenta poner uñas, cuenta vender abón, no sé, o sea, cuando uno trabaja en un oficio, carpintería, ¿no? Cuando uno trabaja en un oficio, trabaja en un contexto precarizado, y podemos decir que es una precarización laboral distinta a la de la universidad, porque la nuestra es una precarización profesional, pero también vivimos la precarización, ¿verdad? Qué triste que cuando sacan estos rankings en la UNAM y se dice que tenemos a la mejor universidad de América Latina o una de las mejores, cuando vemos los salarios de los profesores de asignatura son una lágrima. Entonces ya tenemos acá un primer punto, una primera pregunta, problema. Bueno, ya contextualizamos, ¿no? ¿Qué nociones domino a pesar de mi contexto? A pesar de que mi contrato que se renueva cada semestre tiene una marca de caducidad. Y pues vaya, hay que decirlo, ¿no? Tenemos ya bastante tiempo que a los profesores se nos controla por las tripas, ¿no? Como profesor de historia de la educación, la materia que di durante muchos años, les puedo comentar de una experiencia muy breve para que se den una idea. Un humanista español llamado Francisco Cervantes de Salazar escribió un libro, un diálogo llamado Academia Mexicana, que se tradujo como Universidad de México. Ya ven que ahorita estamos dándole promoción a 475 años de la universidad, ¿no? De haberse fundado. Y pues yo les puedo decir, colegas, profesores, que llevamos 475 años de mal pagarles a los profesores, ¿sí? Porque Francisco Cervantes de Salazar dice en este texto que a los profesores de gramática, aun cuando hayan estudiado con los más altos gramáticos europeos, les pagaban 100 pesos por sus clases, 100 pesos de oro al año, obviamente, ¿no? Les van a decir, ¿cómo puedo yo tener una idea de eso? Bueno, sepan ustedes que los profesores de teología les pagaban 700 pesos, para que vayamos viendo cómo es que las jerarquías pues han estado en la universidad. Y la universidad, esto seguramente ya se comentó en la sesión anterior, es un invento medieval. Es un invento medieval que se ha modernizado, que se ha actualizado, pero que algunas cosas las tenemos todavía muy arraigadas en jerarquía. Basta recordar, por ejemplo, que la ceremonia de investiduras de honoris causa, pues ustedes lo han visto, está el rector, están las máximas autoridades de la UNAM, directores, y pues llevan sus togas, ¿no? Trajes talares, son trajes talares porque llegan hasta los talones, con diversos colores, ¿no? Amarillo porque son de medicina, azul porque son intercalado azul y blanco porque son de filosofía y letras, etcétera, ¿no? Esos colores, sepan ustedes, profesores, profesoras que pues vienen de la Edad Media, ¿no? Hasta aquí no he tenido ninguna falla en mi audio, ¿todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, Oh, doctor. bueno, ok, entonces sigo. Como verán, mi intención es empezar un poquito fuerte, pero yo no vengo a mentirles, profesores, es difícil dar clases en la UNAM, y pues para ustedes que los tenemos en EPI, me gustaría que me comentaran en la medida de lo posible también cómo es dar clases en contextos de precarización, pero en ambientes, en mi caso, son distintos al de pedagogía, porque pues yo no he dado clases en otro lado más que en pedagogía,
y en Madden Historia, maestría en docente en educación media superior. Pero bueno, hablando con profesores de historia que están en bachillerato, pues también sufren la precarización de manera muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y la intención, pues, es primero que conformemos estas redes de apoyo entre docentes, porque pienso son las más necesarias, las que menos se fomentan, y lo digo esto con toda la intención de que también fuera del diplomado comencemos a estrechar estas redes, porque de otra manera las medidas burocráticas nos toman por sorpresa. Recuerden que tenemos, por cierto, una deuda pendiente en la UNAM, que es el Papa. No me refiero al Papa León, que ayer dio una declaración brutal sobre la inteligencia artificial, que ojalá la hayan visto, está genial, ¿no? Me refiero acá a este programa de promoción docente, en la cual nos prometían ser definitivos en nuestras asignaturas, pero pues eso no fue. Dudo mucho que eso haya sido extendido, que se haya extendido en las demás carreras, pero al menos pues en pedagogía, en filosofía, en historia, sí fue, y hasta ahorita sigue detenido. ¿Por qué? Porque esto salió de un movimiento en defensa de la docencia, en la dignificación de la docencia. Y miren, voy a decir algo muy rapidito, pero me gustaría también preguntarles si algunos de ustedes fueron, antes de ser profesores, ayudantes de profesores. Y bueno, yo estoy solamente viendo aquí al maestro Iván, y pues en mi caso, yo también fui ayudante de profesor, y ya desde entonces vive uno la precariedad, ¿no? Porque pues si a uno como profe de asignatura le pagan poco, a nuestros ayudantes les pagan menos. Pero me enteré también de un caso de un colega que le pagaban menos que un ayudante, y dice uno, caramba, porque recordemos las experiencias de precarización que tuvimos en la pandemia, y para mí fue espantoso ver dos cheques, y eso ya fue cuando ya estábamos recluidos, ¿no? Reclusos, mejor dicho, en pandemia. Uno de ellos, de un colega, de una colega, mejor dicho, de pedagogía, que ya se jubiló, pero que puso su cheque y de 8,000 pesos le dejaron solamente 20 pesos, con los asueldos, con los... Vaya, ese es otro motivo por el cual digo, qué difícil es dar clases en la UNAM cuando de repente nos llegan los sueldos, maldita sea, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial se incorpore a nuestra práctica docente? Y si quieren podemos hablar un poquito de inteligencia artificial. No lo tengo en la presentación, pero si gustan, les puedo dar algunos tips para que podamos medianamente entrar en confianza, en calor. Pues ese es un ambiente, ¿no? Ese es un escenario. El otro era de un profesor, una profesora más bien de acá de enseñanza del inglés en Nacatlán, porque estoy en Nacatlán, y que su cheque le llegó también de 7,000 y solamente le dejaron 2 pesos. Este tipo de ofensas, porque son faltas de respeto a la docencia universitaria, no las quiero pasar por alto, y yo sé que tenemos la camiseta bien puesta de la UNAM, pero también hay que decirlo, las cosas podrían ser mejor. Y ojalá pudiéramos tener la posibilidad también de estrechar lazos con los ayudantes de profesor, porque si les interesa, hay una tesis de la licenciada Beatriz Ortega, que yo tuve el honor de asesorar, la van a encontrar por ahí, que es, a mi parecer, el primer estudio completo sobre los ayudantes de profesor, ¿no? Porque, vaya, a veces a uno como profesor de nivel universitario, uno termina tan adoctrinado, tan controlado, pero que en realidad estos métodos de control, este aparato ideológico de control, como decía Luis Althusser, ¿no? En realidad viene desde nuestras primeras experiencias docentes. Si ustedes quisieran compartir cuáles fueron sus primeras experiencias docentes, pues ahí tendríamos profesoras, profesores, eh, una caja negra que es importante explorar, porque cuando dijeran nuestros amigos en psicoanálisis, cuando una experiencia se ha somatizado, es decir, cuando ha aparecido un trauma, pero ya interpretado a través del cuerpo, ¿no? Es decir, los profesores, por ejemplo, de tanto gritar, nos quedamos sin garganta, ¿no? Como yo ahorita. Porque pues uno, a los chicos les dice, lean, ¿no? Como 1000 veces, ¿no? Les da uno las instrucciones como 1000 veces. Y uno les dice, lean solamente la página de la 10 a la 19, y nunca faltan nuestros estudiantes, ¿verdad? Que nos dice, profesor, ¿de qué página nos dice?
¿no? ¿Verdad que ese tipo de cosas las tenemos muy, muy introyectadas? Pero también quiero yo decirles que, salvo que ustedes hayan tenido otra experiencia, estar en secundaria es demandante energéticamente como no tenemos una idea. Dar clases de matemáticas, sobre todo en los últimos años de primaria, es muy, muy, muy demandante. Y pues bueno, estar en universidad nos da, no sé si algunas ventajas, porque también tenemos otro tipo de control docente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotras, por ejemplo, pues llenamos unos formatos, ¿no? Que son unos eh, informes docentes. No sé si ustedes también realizan sus informes a final de semestre, ¿verdad? En donde hacen una especie de ejercicio autorreflexivo, ¿no? Diciendo qué tanto fueron a clases, cuánto abarcaron el programa, cómo les fue hablando sobre la evaluación, la dijeron al principio, en medio o al final, nunca la dijeron. Entonces, este instrumento que a mí diría es necesario en todos los espacios docentes, también a veces termina siendo un arma de doble filo para quienes realizan la contratación. Porque se necesita, por cierto, información para poder darle seguimiento a las trayectorias docentes. Y una de las cosas que a mí más me duele es que a docentes comprometidos con mejoras institucionales, sean los primeros señalados como enemigos de la institución, de la burocratización. Pero bueno, mi primer tip, o así gran tip, o tercero, no sé realmente cuántos llevo ya ahorita, sería desburocratizar o comenzar a desburocratizar nuestra docencia, porque profesoras, profesores, si no somos conscientes de los procesos burocráticos que sufrimos como docentes, son los que vamos a repetir con los alumnos. ¿A qué me refiero? ¿En qué sentido me refiero? Cuando confundimos evaluación con calificación, ahí tenemos una práctica burocrática, ¿no? Es decir, a los chicos les decimos, miren, hay tanto porcentaje en tareas, tanto porcentaje en participación, tanto porcentaje en examen, qué sé yo, ¿no? Pero si sabemos que los tenemos controlados a partir de la calificación, pues sepan que eso pues, es una práctica burocrática, porque igualmente los profesores nos las aplican, ¿no? Con el PEPASIG nos aplican también con los estímulos, de repente nos llegan nuestros incentivos, ¿verdad? De material docente de 47 pesos. Uno dice, no puede ser, ni siquiera me puedo comprar un libro del siglo XXI de Fondo de Cultura Económica con esto, ¿no? Los plumones cada vez están más caros y además yo quiero los plumones color pastel, que ya sé que no sirven para nada, pero me gustaría tenerlos, ¿no? Porque, pues bueno, ese no sé, pues fue un fetiche hace mucho tiempo de estos plumones color pastel, ¿no? Bueno, pero quisiera cerrar tantito el micrófono para ver si hasta aquí hay dudas, hay experiencias que gustan compartirlos, porque pues bueno, no deseo que esto sea un espacio como de Alcohólicos Anónimos, que yo respeto muchísimo, ¿sí? Porque un día me dijo, profesor, es que, ¿cómo es posible que usted compare la docencia con los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos? Yo le dije, cállese la boca, porque yo hice prácticas en Alcohólicos Anónimos y tienen una dinámica bárbara para poder convencer a quienes se internan de que, uno, tienen que luchar a contracorriente porque es un acto de locura obtener trabajo después de haber sido marcado socialmente como alcohólico. Y lo mismo pasa con los neuróticos anónimos, lo mismo pasa con Alatín. Entonces uno termina muy poco cuerdo en la docencia. Por eso es que el primer paso, ustedes lo recordarán muy bien, yo soy ateo, que quede claro que yo soy ateo, pero el primer paso de Alcohólicos Anónimos es reconocer que hay un poder superior que puede interceder por nosotros y pues bueno, a mí me gustaría pensar que puede ser algún autor, alguna autora de didáctica, de pedagogía, algún clásico al cual podamos tener muy cerquita, una especie de conciencia docente a la cual acudamos cuando más mal nos va. A veces puede ser un profesor de confianza, a veces puede ser un familiar que tuvo labores educativas. Es importante dialogar con esto porque, ojo, colegas, la docencia vive mucho de la soledad. Y la soledad no es algo para lo que didácticamente estemos preparados. Me refiero a que cuando hacemos nuestros planes y programas los hacemos solos, los hacemos solas.
Cuando evaluamos, generalmente estamos solos o solas, a menos que, como un buen vinito, ¿verdad? Con una buena charanda, a mí me gusta mucho la charanda, nos acompañemos, ¿no? Imaginariamente, pero de otra manera la docencia es un camino de soledad y por eso es muy, muy importante que vayamos compartiendo nuestras experiencias, porque de otra manera damos por hecho que todos vivimos lo mismo, que nadie tiene nuestros problemas o que nadie comparte nuestros problemas. Así que, maestro Iván, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor Pueblo. Es en referencia a este último comentario que nos hizo y con eso como tratar de entender este diálogo y estas propuestas, porque como bien usted menciona, tendemos a manejar las evaluaciones académicas en rubros con el objetivo de que el alumno pueda adquirir diferentes dinámicas, ya sea con el examen para poder ver qué conocimiento está adquiriendo, con los trabajos finales, que es también para poder evaluar las habilidades de investigación, la forma en la cual están recolectando información a través de consulta de fuentes especializadas. Entonces, mi pregunta ahí es como de, ¿qué necesitamos nosotros entender para no incurrir en burocratizar al alumno, en hacerle sentir que está lidiando con una lista con un wish list de qué es lo que necesitamos que nos entreguen para la evaluación, sino también comprender en cómo podemos efectivamente hacer una evaluación que no solamente el alumno lo sienta como una lista de requisitos, sino también que nos permita a nosotros como docentes tener una correcta intuición de cómo es que se están adquiriendo los conocimientos, especialmente en materias tan teóricas como las que tenemos acá en relaciones internacionales y en la materia que nos convoca para el taller, que es economía política internacional. La materia es muy teórica y a veces no hay otra manera de poder reflejar el conocimiento del alumno en teoría, o al menos en mi experiencia docente no he visto una forma de poder evaluar la adquisición del conocimiento teórico si no es con algún examen o algún ensayo. De acuerdo, mire, es una gran pregunta y es la gran pregunta. Lo primero que les podría decir a ustedes es, primero voy a empezar con una experiencia aprendida en orientación educativa. Mi maestro de orientación, porque yo me formé como orientador en la Dirección General de Orientación y en ese tiempo se llamaba y Servicios Educativos, ahora ya es de GOAE, Atención Educativa, me decía lo siguiente, o nos decía lo siguiente a quienes estuvimos en secundaria, ¿cómo le hacemos cuando un estudiante en secundaria nos dice yo no quiero ser ingeniero, ni abogado, ni contador, ni estar en relaciones internacionales, nada. Yo quiero ser narcotraficante? Él nos decía, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos formamos para un escenario totalmente adverso? Y él nos decía, como docentes tenemos dos posibilidades. Uno, ignorarlo, diciéndole, mira, pues es que esta oferta, ¿no? esta cosa que tú me llamas narcotráfico, pues fíjate que no está en mi planeación y por lo tanto no la puedo atender, así que, ¿cómo ves? Si mejor hazle como quieras, pero como no pertenece a mi dominio docente, pues entonces te excluyo, ¿verdad? O sea, a ignorarlo totalmente. Y profesores, profesoras, a veces hacemos esto cuando estamos compartiendo una propuesta de evaluación. Esa propuesta de evaluación de entrada se antoja ajena a los estudiantes, ajena a las alumnas. Yo te voy a compartir un par de consejos para hacer de la evaluación colectiva, porque eso es lo que yo les podría compartir. Hay que colectivizar la evaluación porque de otra manera se atomiza, de otra manera se individualiza y dejamos que cada quien entienda los porcentajes, las labores como se les antoje y pues uno como profesor, sobre todo cuando uno ya es experimentado, pues aprende el sagrado arte del tanteo, ¿verdad? Como tú, sí, te veo como una especie de extensión de mi personalidad, pues entonces te nombro mi segundo al mando, ¿verdad? Porque venimos profesores, a mí no me van a dejar mentir, algunos tenemos la experiencia de haber estado en la escolta y eso ya significa una experiencia de estatus escolar. También fuimos en secundaria o en preparatoria jefes de grupo y también tuvimos estas experiencias de distinción social. Entonces, ¿qué es lo que yo como profesor también les puedo recomendar en términos didácticos? Tengamos mucho cuidado con el favoritismo. El favoritismo no nos lleva a ningún lugar más que a formar un séquito. Y bueno, ¿qué es lo que hacen los profesores, sobre todo los más avanzados en Rockstar? Este séquito, o que puede ser uno o un grupo de estudiantes, permítanme, este grupo termina siendo una especie como de espía, ¿no? Como de oreja, es decir, saben los estudiantes que procede a través del miedo, y pues bueno, a veces tenemos información de lo que pasa en el grupo a través de nuestros ayudantes, y si ustedes tienen ayudantes, pues miren, sepan ustedes que son afortunados, ya después si quieren podrán hacerme preguntas específicas
Miren, yo ya estoy hasta la coronilla de que a los ayudantes los traten como asistentes de CEO de Google, de que solamente los mandan por el café, que solamente los mandan a qué sé yo, así como para los que hemos visto El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Como si fuéramos una chalanda de Miranda Priestley, ¿no? Los ayudantes no tienen esa función, a pesar, maldita sea, de que en la legislación educativa el apoyo docente se entienda en un sentido meramente administrativo, es decir, burocrático. No, uno, como cuando tiene ayudante, tiene también la responsabilidad moral y didáctica de formar al ayudante. Acá les voy a decir una bronca, y es una propuesta que seguramente nadie me va a hacer caso porque a los pedagogos no siempre nos hacen caso cuando decimos esto. Deberían de pagarnos por formar a los ayudantes, porque sepan ustedes, profesores, que solamente tenemos dos maneras de formar estudiantes, de formar profesores en la universidad. Una es la ayudantía y la otra son los diplomados. Cuando son las ayudantías, ustedes lo saben muy bien, son de tres modalidades: por contrato, por efectos curriculares y por servicio social. Ahora bien, no quisiera yo distraerme de la pregunta que lanzó el profesor Iván, el maestro Iván, y la colectivización de la evaluación implica que debe de haber una responsabilidad compartida entre el docente y el grupo. De manera que, profesores, yo quisiera aquí preguntarles si ustedes en algún momento, al mostrar su propuesta de evaluación, ¿no? Porque es una propuesta, les preguntaron a los estudiantes si estaban de acuerdo con los porcentajes, si proponían otras actividades. Aquí tenemos un obstáculo, un gran obstáculo, un gran desafío. Y es que cuando nuestros estudiantes, sobre todo en materias teóricas, vienen de experiencias de evaluación que se limitaron a la calificación, pues los chicos vienen bien traumados y no los culpo. Porque vaya a recordar que a nuestros amigos de derecho, por ejemplo, ¿no? Esto se volvió meme, pero a veces los memes tienen mucho de realidad. 98% examen, 2% asistencia. Y uno dice, qué caramba, eso no es una evaluación docente, ¿no? Es un ejercicio de autoritarismo total, que además, por cierto, limita a que el estudiante se memorice la cantidad de información que el docente requiera, y entonces ahí no hay aprendizaje significativo. Por lo tanto, nuestra labor como profesor queda mutilada. Entonces, regresando a la pregunta, profesores, yo les recomendaría que ustedes les dijeran a sus estudiantes qué tópicos les gustaría que añadamos a la evaluación. Y miren que aquí hay que ponerlos muy creativos según el estilo que ustedes tengan, profesores. Yo quisiera compartirles lo que a mí me ha funcionado. Y bueno, también les voy a compartir algunas ideas que otros pedagogos, no menos locos que yo, han intentado. Esto está en un libro llamado Operatividad de la Didáctica. Si gustan, le puedo sacar una foto al texto porque incluso lo tengo aquí en mi cubículo, y se las comparto en un chat para que lo vean, ¿no? Porque este texto, que además está escrito por un par de pedagogos, de egresados de ciencias de la educación, que tenían una idea muy loca, pero que a mí me encanta. Por cierto, ya empezaron a ustedes a olfatear el consejo que estoy dando acá, que es: intentemos evaluar con mecanismos distintos a los que tradicionalmente utilizamos. Ellos proponen, y consta que el texto es noventero, examen a libro abierto. Yo les pregunto, profesores, ¿ustedes han intentado exámenes a libro abierto? Teniendo a que los estudiantes tengan sus apuntes a un lado. Miren, esta propuesta, yo te le doy la palabra al profesor, al maestro Iván, porque quisiera complementar también la pregunta, y digo al maestro Iván porque es el único al que estoy viendo en cámara. Si los demás también quieren participar, pues adelante, les escucho. Recordemos que después de la pandemia se ha reducido notablemente la escritura, ¿no? Y que con el ingreso de la inteligencia artificial a la vida cotidiana escolar, pues mucho más la escritura ha estado afectada, ¿no? Yo soy bastante romántico en el sentido de que cuando la escritura desaparece, y esto no lo digo solamente yo, años, milenios de sabiduría, ¿no? Ejercitada, se nos va de las manos. Yo soy de la idea de combinar inteligencia artificial con la escritura, pero la escritura no me gusta quitarla
porque resulta, ¿verdad? Cuando nuestros chicos los acostumbramos a fotografiar nuestros apuntes en el pizarrón, les sacan fotos, las acumulan y ni siquiera tienen el hábito del historiador de catalogarla, archivarla y discriminar la información que tiene dentro. Porque, pues bueno, y en esto tienen toda la razón nuestros profesores de la vieja guardia, en donde decían, bueno, pero es que los apuntes que yo hacía, ¿no? Los hacía todos rápidos porque el profesor jamás se detenía, llegaba a casa, los pasaba a limpio, y entonces aquí tenemos un proceso cognitivo completo, en el que implica no solamente una repetición de la información, sino también un desajuste cognitivo, como dice como decía César Coll, ¿no? Este gran constructivista español. Y ese es otro tip, vamos a ponerlo así, docente, que dicen nuestros amigos constructivistas, siempre hay que causar desafíos cognitivos en nuestros estudiantes. Y desafío cognitivo significa colocar enfrente de nuestros estudiantes una situación que los haga romper con su manera de ver el mundo. Desde luego, esto no significa que hay que decirles a los chicos, tráeme para mañana 3 chistes machistas, ¿no? Es una actividad que rompe, ¿no? Con una dinámica espantosa, ¿no? Porque en realidad pues no estamos rompiendo nada, al contrario, estamos fortaleciendo un sistema patriarcal para entender la enseñanza. Pero si decimos, traigan para mañana 3 chistes machistas de su familia con el objetivo de identificar las prácticas misóginas dentro de un entorno familiar, eso es lo que dentro de la IA se le conoce como ingeniería de prompt. Pero ya lo sabíamos desde antes, ¿no? Con la programación didáctica, en el que cuando damos instrucciones precisas, podemos tener algunos resultados interesantes para poder interactuar con ellos, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar y no monopolizar la palabra, el examen a libro abierto es algo que yo propongo para ustedes. Y yo sé que van a salir por ahí los herederos de la cátedra medieval a decir, caramba, pero ¿cómo un examen a libro abierto? ¿Qué chiste tiene? Las respuestas ya están dadas. Profesores, esto obliga a los estudiantes a que tengan los apuntes en lista, a que tengan los apuntes constantemente nutridos, retroalimentados, y eso es una herramienta muy importante para la evaluación. También hay otras actividades que yo les podría recomendar, que por cierto con la inteligencia artificial ya podrían quedar relativamente obsoletas, pero, no, pero dependerá en gran medida del estilo. Algo que yo hago, que es parte de mi clase todos los días, es traer siempre una noticia conectada con mi clase. Y yo también doy clases teóricas. Miren que yo este semestre di una materia acá en Acatlán que se llama Fundamentos de Epistemología. Y epistemología tiene una carga teórica espantosa. Entonces, ¿qué es lo que mi labor como profesor es ahí? Pues bueno, mostrar que, por ejemplo, y esto ya es con una intención de iniciar una revelación en ustedes, una revolución, una revolución. Yo quisiera decirles, profesoras, profesores, ¿cuántas autoras tienen en su programa de estudios? ¿Cuántas situaciones vinculadas con la violencia de género, el acoso, ¿no? Las trabajan constantemente en sus clases? ¿Qué nociones de cultura femenina, ¿no? Incluyen? Les platico esto porque pedagogía, no sé si ustedes sepan, pero es la carrera en la UNAM que tiene mayor población femenina, 76%. Esto me ha obligado a adaptar mi práctica a las necesidades del grupo. Y ustedes van a decir, ¿esto funcionará en ingeniería? También funciona en ingeniería, porque habrá seguramente colegas, y para mí me ha sido de los comentarios más horribles que he escuchado, en donde dicen, no existe ingeniera con A, ¿no? Todo es ingeniero. Y uno dice, caramba, pues otros, hay varias personas que viven en la Edad Media, ¿verdad? Porque, pues bueno, hay una tendencia espantosa a controlar desde la cultura docente los hábitos, la vida cotidiana. Entonces, esa es otra pregunta que me gustaría también compartirles a ustedes, profesoras, profesores, porque ustedes van a decir, bueno, pues es que mire, yo ya revisé mi programa, no tengo autoras, y la gran pregunta es, ¿por qué llegué yo a este punto? Y mi respuesta fácil para mí, sin conocerles, por supuesto, es, bueno, porque así nos enseñaron a armar los programas. Porque cuando revisamos los planes de estudio, ¿no?, vemos que tampoco hay una variedad bibliográfica de la cual utilizar en nuestra aula. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la evaluación? Mucho,
porque ya de antemano, si no tenemos claro qué tipo de conocimiento es el que vamos a evaluar, pues tenemos serias dificultades para poder entonces variar los tópicos. Entonces, cuando los chavos, ¿no? Cuando los chicos, porque yo me manejo mucho también por WhatsApp, fuera del horario de clase, perdón, afuera del horario de clase, yo les comparto sin spamearlos reels o noticias de Instagram que ellos pueden ver en 30 segundos, porque la cultura del escroleo, maldita sea, nos hace mucho daño, pero profesoras, profesores, tampoco tenemos más en este momento. Y pues a veces una noticia, pero con fuentes verificadas, con verdaderos creadores de contenidos, ¿verdad? No como algunos por ahí que andan vendiendo cursos de masculinidades y que son gurús. Vaya, ese tipo de contenidos no me gusta compartirlos a menos que haya que criticarlos, pero siempre contextualizando. Y eso hace que tengamos tema de charla en las clases. De repente yo les comparto memes, pero a veces, miren, hubo un tiempo en el que dije, a ver, hagan ustedes memes. Si los chavos no saben hacer memes digamos con contenido académico, porque pues para hacer gracioso algo debe de tener también la habilidad de estar bien informado y no siempre los memes, que además por cierto están pasando de moda o bien siendo absorbidos por los reels, este, eh, terminan siendo tan efectivos como hace 5 o 6 años. Pero bueno, ese es otro tip que yo les puedo dar. Yo no uso regularmente el pizarrón, prefiero no perder contacto visual con los estudiantes y el contacto visual a mí me ayuda muchísimo, sobre todo cuando tenemos grupos amplios. Sabemos muy bien que hay estudiantes que no participan y ojo, profesores, estoy abriendo ahorita una caja de Pandora. ¿Qué entendemos, maldita sea, por la participación en clase? Porque les damos a veces hasta un porcentaje. Y la participación en clase, yo les digo a los estudiantes a principio de todos los cursos, puede ser un comentario atinado donde no se repita información de la lectura o lecturas, hablando de una lectura de carácter teórico. Puede ser una pregunta específica, ¿no? Bien formulada. Hay que dar ejemplos de preguntas bien formuladas, ¿no? Que tengan sentido, que tengan congruencia, que tengan una intención de crítica, ¿no? Que tengan una intención política, ¿no? Les digo también que digan una anécdota que ayude a entender un concepto de la lectura. Y bueno, también les digo, digan también, repitan una cita de la lectura que les agradó, pero tienen que explicarla. Entonces, ya estos 4 elementos de la participación me parecen muy diferentes al tópico que tenemos aquí en el imaginario docente de participación en clase, ¿verdad? Porque luego les decimos, y yo aquí sí me voy a poner un poco alebrestado, y aquí ya me voy a poner un poco verde. Me molesta mucho los profesores que llegan, las profesoras que llegan a la primera clase, reparten temas y después dicen hasta la próxima, yo los veo exponer todo el curso. Profesoras, profesores, por favor, no hagan eso. Ese es de los peores hábitos que tenemos en la docencia universitaria. Los chicos se dan cuenta cuando no queremos dar clases. Los chicos se dan cuenta cuando no queremos involucrarnos. Y este es uno de los elementos. Entonces, si les van a dar temas de exposición, no les den más de 20 minutos y procuren en la medida de lo posible corregir detalles mínimos, no interrumpan, no hagan interrupciones de 10, 15 minutos, que sean breves para corregir al alumno en cuanto a contenido, en cuanto al lenguaje verbal, si es que se atreven a hacer eso, lo cual es fantástico, porque luego nuestros estudiantes no tienen experiencias para ni en la escritura académica, ni en el manejo de escenarios. De repente uno llega al examen profesional, pues totalmente amedrentado por la cultura burocrática y pues vaya, después de los estudiantes nos dicen, oiga, profe, me puse muy nervioso en el examen profesional. Y yo le diré, es que, miren, la culpa es de esta estructura tan vertical, ¿no? Tan jerárquica, que les impide a los estudiantes expresarse libremente y que nosotros como profesores ayudarles a reconocer errores sin humillar, sin señalar, sino ser muy cautelosos, pero tampoco llegar al extremo de decir todo lo que diga el estudiante es válido. Mentira. Entre estos dos extremos, decía mi maestro de orientación, es que uno tiene que interactuar con los estudiantes. No puedes ser autoritario y no puedes ser displicente. No puedes tener presencia total en el alumno, al menos en el aula, y no puedes abandonarlo totalmente. Y él le llamaba
un enfoque de atención personalizada, no directiva. Ojo, porque estas palabras pueden ser muy complicadas, pero se refiere a que podemos atender, aunque sea brevemente, un equipo que está exponiendo de manera personalizada mientras no perdemos contacto con el grupo, mientras seguimos teniendo una función como de asesores, ¿no? Como de compañeros, pero sin solaparles las porquerías que luego también hacen nuestros estudiantes, porque pues también hay que decirlo, luego todo lo hacen con inteligencia artificial y hasta la portada de sus trabajos finales las hacen con inteligencia artificial, lo cual ya es el colmo, ¿sí? Pero bueno, nuestra intención, profesores, es responsabilizarnos de señalarles estas faltas que tengan nuestros estudiantes con mucho respeto, con mucha cordialidad. Me callo para que podamos hablar y creo que hay un par de dudas en el chat. Sí, yo de nuevo de este lado. Eh, Algo que, y porque fue justo en esta última intervención que nos hizo respecto a las exposiciones, algo que hemos identificado en esta última etapa de cuando ya se les pide a los alumnos que expongan, particularmente con las nuevas generaciones que vienen de pandemia, que tomaron clases en modalidades virtuales, nos hemos dado cuenta que les da pavor exponer. Y entonces nos ha pasado y hemos recibido anécdotas de estudiantes que al momento de pasar al frente terminan en colapsos nerviosos o en algunos casos incluso llegan a llorar a nivel universitario, lo cual a nosotros nos queda, en primera nos da el sobresalto como profesores de qué hacemos con el estudiante que entra en esta situación, porque lo que hicimos en el aula en ese momento fue respira, ven, necesitamos que tratar de dirigir todas las técnicas con las cuales el estudiante pudiera tomar el control de la situación, pero nos han comentado que esto ya es algo que se está repitiendo en los alumnos de estas generaciones pandemia, que está siendo constante ya en último semestre, séptimo, octavo, y que nos queda a nosotros como de, bueno, si evidentemente y más particularmente en una carrera como Relaciones Internacionales, que también es como de, les damos temas para exponer y expongan todo el curso, entonces sí está como la duda de en qué momento el docente tiene que tener esas técnicas interiorizadas para poder orientar al estudiante y en qué momento hay que someternos a un ejercicio de autoevaluación de si realmente estamos propiciando el conocimiento con el estudiante o solamente estamos pidiendo la exposición por cubrir un rubro y terminamos dando continuidad a estas dinámicas que terminan poniendo al alumno en esta situación de estrés. De acuerdo, responderé 30 segundos antes de darle la palabra al profesor Brian y diré lo siguiente. Lo primero es que hay cosas que como profesor uno debe atender y cosas que uno ya no puede atender. Por ejemplo, cuando se trata de desempeño estudiantil, me refiero a desarrollo de hábitos de estudio, el profesor poco puede hacer realmente acá y por eso existe la figura de la tutoría en las universidades. Entonces, yo les podría recomendar acá, dejan por favor redes con los tutores. Les van a decir, profesor, pero yo soy tutor. Entonces decimos, bueno, pues entonces van a ser como el meme, ¿no? Se reciben ustedes a sí mismos la queja con los estudiantes, señor tutor, encárguese de ustedes, pues entonces ustedes como tutores hagan esto. ¿Qué quiere decir? La tutoría es una función extensiva de la docencia en donde fuera del horario de clase atendemos a estudiantes que tienen complicaciones, uno, con sus, con sus procesos formativos, me refiero a dentro de la academia, esto es formación académica. Dos, tienen problemas con los hábitos de estudio fuera de la escuela. Y número tres, hay complicaciones respecto a la salud mental que se deben de atender también, por cierto, dentro de la UNAM. Y esta es otra caja de Pandora, la cual no pienso extenderme porque esto es muy complicado, pero nuestros estudiantes necesitan atención de salud mental urgentemente porque el programa Espora no basta. Ahora, también quiero verme un poco extremo, un poco radical, a ver hasta qué hora la UNAM nos da a los docentes también salud mental, atención de salud mental, porque vaya que la necesitamos, porque bueno, con esto va mi comentario, ¿de acuerdo? Ya si quieren que profundicemos sobre lo que acabo de decir, pues está así, pero yo les diría, hay que apoyarnos de antemano con los tutores, con las tutoras, para que podamos tener acceso, en este caso los estudiantes, a herramientas de control de estrés, toma de decisiones, manejo de conflictos, porque estas herramientas ya las tenemos dentro de la UNAM, que son las de las tutorías. Y pues bueno, esto implicará una responsabilidad docente que sí nos atañe.
que uno como docente no puede humillar, uno como docente no puede uno señalar, uno no puede ser grosero con sus estudiantes. Entonces, eso es lo que, por eso les digo, distingan lo que en cuanto a docentes son responsables de hacer dentro del aula y lo que no, apóyense en su tutor y en su tutora. Si no existe la figura de tutor o tutora, individual o grupal, acérquense con la coordinación, porque esta es una obligación que la UNAM debe de tener en todas las carreras. ¿Por qué? Porque es una política educativa oficial. Esto viene desde ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Porque profesores de por sí nos pagan poco como para que tengamos que atender este tipo de funciones que, bueno, quienes somos tutores, porque pues yo soy tutor al ser profesor de tiempo completo, pero yo me formé como orientador y por eso yo soy tutor, hay que hacerlo. O sea, yo sí puedo llevar a cabo esta doble función dentro del aula porque tengo esta doble función. Ahora sí, maestro Brian, traté de ser lo más sintético posible. Dígame. Muchas gracias, doctor Pelus. Conforme ya lo que comentaba previamente con respecto a las evaluaciones, por ejemplo, pensando en economía política internacional, que es una materia muy teórica, ¿no? Y la forma en la que buscamos que los estudiantes también puedan, uno, primero conocer los principales aspectos fundamentales de la teoría y posteriormente, por ejemplo, ¿no? Llevarlos a la forma de comprensión en el sentido de que puedan explicar la teoría, poder relacionar cada una, el diálogo entre las teorías y luego posteriormente mantenerlo a la práctica, que es una de las cuestiones más complejas. Y ahora que señalaba en esta parte de evaluación, pues poner a prueba esas tres cuestiones, pues es a veces muy complejo, sobre todo porque los estudiantes pues tienen diferentes formas de aprender y hemos identificado que al menos a partir de las generaciones de estudiantes que vienen después de la pandemia, pues varias de esas habilidades pues cuesta mucho desarrollarlas porque a lo mejor previamente en ese lapso en la educación básica y media superior pues difícilmente no fortalecieron esas habilidades. Por ejemplo, el hecho de exponer, algunos de ellos todavía se les dificulta y en algunos casos los exámenes los ven como un reto muy complicado en el sentido de que tengan que responder preguntas incluso abiertas, ¿no? Desarrollar y explicar, y en algunos casos, pues las preguntas igual de opción múltiple les parece muy difícil, ¿no? Y entonces ha sido a nosotros como docentes también un reto muy específico con estas nuevas generaciones que incluso huyen de los exámenes, tienen temor, nervios, o incluso se ha buscado otras formas didácticas, ¿no? La exposición, por ejemplo, de forma reciente a nuestros estudiantes también hemos identificado que carecen de muchas habilidades y que les cuesta llevarlas a la práctica. Y en algunos casos hemos identificado que hay profesores que les dicen a los estudiantes como una actividad entregable, aplicando las nuevas tecnologías, las TIC, que pues es utilizar un video, grabarse ellos mismos, que tienen en algunos casos pues ellos experiencias con las plataformas digitales como TikTok, analizan un estudio de caso mediante un video, lo exponen y pues al menos poder nosotros ir evaluando a partir de de ese empleo de las tecnologías. Pero como usted señala, sí es un reto de hoy en día a nuestros estudiantes y creo que como docentes, ¿no? De qué forma nosotros podríamos ir identificando y atendiendo esas deficiencias. Y bien señala que los programas de tutoría son fundamentales, pero en el caso muy concreto de la facultad, si bien existe el programa, en primer semestre se lleva un seguimiento de los estudiantes, pero posteriormente los estudiantes ya no conocen el programa, no hay un contacto de la coordinación y la división con los estudiantes y se pierde en su totalidad. Entonces la mayoría de ellos pues continúa el proceso de la licenciatura sin el acompañamiento de las tutorías porque no se da seguimiento a cada uno de los grupos y lo dejan a la libertad del estudiante si quiere o no llevar el acompañamiento de la tutoría, cuando creo hoy en día sí debería ser un elemento fundamental que las universidades y las facultades sí instauren las tutorías y que tengan ese acompañamiento por parte de los estudiantes. Bueno, comprendiendo también las dificultades que se puedan presentar en la educación superior y más en las universidades públicas. Muchísimas gracias, profesor, por lo que me comenta, porque efectivamente no puedo yo ahorita prometerles una solución a las tutorías dentro de su carrera, considerando que es un problema institucional. Pero aquí hay que preguntarnos como docentes qué hacemos mientras se resuelve el problema. Y es que vamos a tener que destinar una parte de nuestra clase para, no digamos, ofrecer tutorías, pero para así hacer esta labor de acompañamiento. ¿Qué quiere decir, profesoras, profesores? Que tal vez podremos destinar 5 minutos de nuestra clase al final para hablar con el equipo, con quien tuvo esta crisis, y entonces recomendar las herramientas que
porque esto está en internet, pueden estar, ya que no hay figuras tutoras dentro con las cuales se haga el seguimiento, sí existe un programa al cual acercarse, y pues bueno, esta información se las puedo incluso compartir, porque pues yo siendo tutor acá en Acatlán, tengo información para poderlas compartir, incluso en un grupo, y esas herramientas se dan para toda la UNAM. Entonces, esto es importante que lo valoremos, porque efectivamente mientras este problema, o sea, mientras no haya una seriedad en cuanto a la ejecución de los programas de tutorías, no vamos a tener nosotros como docentes el apoyo que necesitamos para evitar que tengamos una sobrecarga administrativa, porque ese es otro gran problema también con nosotros como profesores, ¿no? Porque no basta que demos clases, sino que también hagamos un seguimiento personalizado de este tipo de situaciones. Y claro que los debemos de hacer, pero si a mí me permiten, pues también deberían de pagarnos un poco más por hacerla, ¿no? A eso es a lo que nos referimos con la atención personalizada. Entonces, bueno, regresando un poco también al comentario del maestro Brian, y retomo la pregunta que dice la maestra, la doctora Claudia, de qué entender por evaluación. Voy a dar una noción muy facilita. La evaluación es una valoración, ¿no? O una asignación de juicios de valor a lo aprendido en el aula, en la clase. Y con esto, cuando digo juicios de valor, es una gran complicación, porque tenemos que traducir experiencias que probablemente no fueron de aprendizaje memorístico, ¿no? O sea, que no se reducen a la repetición de lo que estaba en la lectura o de lo que dijo el profesor, sino que más bien se convirtieron en hábitos o en valores introyectados en nuestros estudiantes. De manera que, por cierto, yo les comento acá, profesoras, profesores, una experiencia que a mí me pasa muy seguido, muy seguido. Me encuentro con exalumnos de generaciones anteriores y me dicen, profesor, no sabe cuánto extraño sus clases, y yo, pues como soy muy curioso y muy chismoso, les digo, a ver, bueno, pues, ¿qué se acuerda usted de mis clases? Y me dicen, pues yo me acuerdo que había mucho chisme, y sí tiene razón, había mucho chisme histórico, porque esa es una de las estrategias que más tácticas, mejor dicho, una de las tácticas que más me ha funcionado en el aula, en donde yo procuro encontrar anécdotas que expliquen conceptos centrales en la lectura con base en la vida de los autores. Y a partir de ese conocimiento situado, logro captar la atención de algunos estudiantes. No todos, ¿verdad? Pero sí varios. Entonces, regresando acá, la evaluación, entendida de esta manera, no es meramente la asignación de un valor numérico, sino también de un valor simbólico. ¿Qué quiere decir? Y por eso les hablaba de la diversificación de los parámetros de evaluación. Cuando la participación no la entendemos solamente decir lo que se le antoje o repetir lo que el profesor dijo, o, ¿verdad? Porque tenemos de repente algunos estudiantes que tienen una burocracia ya internalizada, en donde dicen, si repito lo que el profesor dijo y añado la frase, como bien usted lo dijo en clases anteriores, o como bien usted lo dijo ahorita, ¿no? O como bien lo dijo fulano de tal, ¿no? Tal autor, ¿no? Eso es hacerle la barba, lo sabemos muy bien, profesoras, profesores, ¿no? Eso es una hipocresía también. O sea, a mí lo que me gusta es que me confronten. A mí lo que me gusta es que los estudiantes me arrebaten la palabra. A mí lo que me gusta es que tengan el valor de decir, por ejemplo, yo no sé si ustedes lean en epistemología o si tengan clases de epistemología a Karl Popper, ¿no? Karl Popper, este filósofo austriaco, ¿no? Que pues es un titán, ¿no? Obviamente leer a Karl Popper implica leer a alguien que tiene o que tuvo la claridad para escribir muchos de sus pensamientos, aun cuando podemos disentir de ellos, no estar de acuerdo con él. Pero lo importante es que hay que acercarse a ellos, no podemos, yo les digo a los chicos, porque la FUNA, por cierto, yo la utilizo como un recurso didáctico, en el sentido de que, bien, jóvenes, vamos a funar a Popper, pero antes de funar a Popper, vamos a entenderlo, ¿sí? Porque les dije, si Popper naciera ahorita, apoyaría seguramente a los Estados Unidos. Dígame qué personaje hoy se salvaría de esa funa, ¿sí? Ahí está Elon Musk, ¿no? Ahí está. Ojo, ¿no? Y conste que aquí no me quiero ver, no quiero dejar a nadie con títeres sin cabeza. Fue muy doloroso ver a Noam Chomsky en fotografías con Epstein. Nadie se salva, profesoras, profesores, ¿no? A excepción de los verdaderamente honrados, de los verdaderamente honestos, pero
Para mí fue muy doloroso ver a Chomsky en esas fotos, maldita sea, ¿no? Y peor tantito, Chomsky dando consejos a Epstein de cómo lidiar con feministas. Pero bueno, me regreso a la pregunta de la evaluación. Les aconsejo, profesoras, profesores, que cuando traten de explicar una teoría o un paradigma, procuren buscar las polémicas, porque algo que a mí me fue altamente funcional es acercarlos, en este caso para explicarles positivismo, que en realidad ya ven que a Popper no le gustaba ser llamado positivista. Él dijo, yo soy un racionalista lógico, porque positivista pues le decía la escuela de Frankfurt y específicamente Theodor Adorno y Max Horkheimer, ¿no? Entonces, a partir de una polémica, logran ustedes, no digamos forzar, sino encontrar en los autores los argumentos sintéticos para transmitir conceptos muy complejos. Y otro tip que yo he logrado ejercitar con el paso de los años es que en lugar de dar libros completos, yo doy ponencias, o trato de buscar ponencias. Y las ponencias suelen ser textos completos que hacen referencia a libros, por supuesto que. Pero en mi caso, yo centro esto porque, uno, suelo dar clases a primeros semestres y cuando son primeros semestres, uno debe de ser muy respetuoso de los estudiantes que no tienen un capital cultural para poder echarse un libro de un día para otro, de una semana para otra, sino que más bien hay que primero fomentar el hábito de la lectura académica, y ya después exigir un poco más. A esto le llamamos en didáctica aprendizaje graduado. Es de a poco, es de lo simple a lo complejo, es de lo conocido a lo desconocido. Entonces, yo trato de identificar lecturas, porque yo tengo un número mágico, ¿sí? Que es, los estudiantes no leen menos, mis estudiantes, no leen menos de 15 hojas y no leen más de 25. Y a partir yo de este parámetro, les doy lecturas semana tras semana. Y profesoras, profesores, me ha pasado, sobre todo después de pandemia, en donde les di un artículo mío, ¿sí? De 8 páginas, de 8 paginitas, perdón, de 8 páginas, y resulta que en la primera experiencia que yo tuve de pandemia, levanta la mano un estudiante y me dice, profesor, yo quiero participar, pero nada más leí la mitad de la lectura. Y yo dije, la mitad de 8 son 4 páginas, ¿qué le pasa? Pero bueno, por eso es que debemos de establecer una especie de rigor básico, rigor mínimo, que uno como profesor no puede variar para que establezca uno una especie de rutina, pero una rutina que permita salirse de la misma cuando introduzcamos noticias, cuando introduzcamos anécdotas, cuando introduzcamos, no sé, algún chistorete, algún meme, alguna situación que haga, que favorezca un conflicto cognitivo. Entonces, eso hace que los estudiantes se conecten directamente con la clase. Algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, hablando de las funas, es hablar sobre los tendederos. Yo sé que los tendederos en muchas facultades son temas tabú, pero a mí me vale, porque número uno, constitucionalmente está permitido hacerlo. Número dos, tenemos muchas estudiantes que tuvieron experiencias terribles en los tendederos y eso para mí es materia de todas mis clases, ¿no? Porque epistemológicamente eso se puede analizar, ¿verdad? En posición de una verdad a través de una autoridad. Y en tercer lugar, porque es contagiarnos con las experiencias que traen los estudiantes para el aula. Entonces, pues bueno, regresando, espero que ya se haya entendido a grandes rasgos qué entiendo por evaluación y cómo es que pues en este mar de contradicciones y de condiciones de precarización hay que navegar, profesoras, profesores, y por eso hay que ejercitar, y muchos de estos recursos son gratuitos, se requieren mucho ejercicio, pero créanme, son gratuitos. No sé si tenemos por ahí algo más por contestar. Hay una pregunta del maestro César, no sé si me permiten leer. Sí, adelante. ¿Sí? Ok. Dice el maestro César, ¿cómo determinó ese parámetro de lectura? ¿No? ¿Es el mismo en todos los grupos? Sí, pues mire, yo lo determiné básicamente por experiencia propia. O sea, yo sí, en un semestre, cuando yo tenía 5 años de dando clase en la UNAM, lo implementé. Di lecturas de menos de 10 páginas y los grupos no leyeron, tanto en filosofía y letras como en Aragón y en la universidad particular en la que yo estaba. Cuando yo les di lecturas de más de 30 páginas y traté de meter el acelerador, perdón, tampoco las leyeron porque dijeron que eran muchas. Entonces yo llegué a un término medio.
si gustan, porque yo no sé qué tan factible ustedes puedan experimentarlo, pero es que cada profesor, cada profesora termina desarrollando su didáctica. Entonces, yo les recomendaría que se den un espacio para experimentar, ¿no? Porque también, profesoras, profesores, ustedes me podrán decir, mire, profe, yo soy de la vieja guardia y yo necesito darles libros completos a los estudiantes. Y yo les voy a dar la razón a ustedes, profesoras, profesores. Porque si el aprendizaje significativo, en este caso, está en su criterio y depende, por supuesto, de la comprensión de todo un libro, háganlo. Yo sí tengo una materia que acá se da en último semestre y terminamos leyendo 4 libros completos, 4 libros. Obviamente el contenido estuvo dosificado, pero 4 libros completos. Entonces, depende en gran medida de la disposición del grupo, de sus hábitos de lectura y de cómo ustedes pueden adaptar una propuesta suya con el grupo. Y ahí les va otro detalle, que ya se me estaba yendo. Procuren decirles a los estudiantes que los tópicos de evaluación se podrían modificar a lo largo del curso, siempre y cuando los estudiantes tengan una muy buena idea para una actividad que retribuya a la materia. Y dado que es una materia teórica, como la que mencionó hace rato el maestro Brian, añadan contenido o pueden decirles ustedes, vayan a un museo y si en un museo encontraron una experiencia que les haga retomar la clase, eso para mí tiene un valor que directamente debe de ir a la calificación, porque hay una experiencia significativa en la que de repente los estudiantes la tienen en el lugar que menos se imaginan, ¿no? En este caso no me refiero, por supuesto, a las licuachelas, aunque a partir de ahí también se pueden hacer reflexiones demológicas, ¿verdad? Pero yo les digo a los estudiantes, el carnaval de su comunidad, la fiesta patronal, la zona arqueológica a la que pues, se vieron obligados a ir, el archivo al cual visitaron, el video, el documental, todo eso que no está predispuesto en la evaluación, yo les diría, tengan ese espacio para las sorpresas, profesoras, profesores, y se les va a agradecer el grupo, ¿no? Siempre y cuando, ojo, aquí les va también otro sentido de la colectivización de la evaluación. Si quieren hacer ustedes un ejercicio, es muy gracioso. ¿Sí? Tengan ustedes mucho cuidado con lo que voy a decir, pero es muy lindo hacerlo. Hay algo que se llama coevaluación. La coevaluación, al menos en la práctica que yo hice hace muchos años, la apliqué para un par de grupos que, uno, yo los vi muy concentrados, eso fue antes de pandemia, muy concentrados, muy comprometidos, de hecho estaban involucrados con un paro y debido al paro hacían actividades que no tenían que ver directamente con la clase, pero me daba mucho gusto que conectaban, es decir, no entregaban las tareas de la clase, pero resulta que los contenidos de la clase los llevaban a las asambleas. Y dije, ahí está un ámbito de aplicación del conocimiento y yo me daba por bien servido. ¿Qué es lo que hice con ellos? Un acuerdo. Les dije a todos, pónganse de acuerdo todo el grupo en qué calificación se tienen que poner. Porque si todos están en la asamblea y nadie ha entregado tareas, quiero que me den una razón de cómo todo un grupo puede ponerse de acuerdo para saber qué se aprendió. Y los muy desgraciados se pusieron de acuerdo, les costó 2 horas y media, pero dijeron, no podemos ponernos 10 porque no estuvimos todo el tiempo, tampoco nos podemos reprobar porque miren, tenemos un compromiso con la causa. Y llegaron a un punto medio, 8. Obviamente había estudiantes que dijeron, no, profe, mire, pues es que yo tengo beca, yo necesito el 9. Y decía, bueno, pues ese argumento no me lo dé a mí, déselo al grupo. Y el grupo tuvo como acuerdo por respeto a quienes necesitaban el 9, que eran 3 estudiantes de beca, ponerse todos el 9. Profesoras, profesores, yo les comento, esta experiencia es muy difícil de aplicarla, prácticamente imposible, cuando nuestros grupos están divididos. Cuando nuestros grupos, y lo vemos muy bien cuando repartimos los temas, los que están muy bien aplicados, los que son autodidactas, pero también los que así como dinámica de primaria o secundaria, tú compras la cartulina, tú nos das la casa de tu mamá, ¿no? Tú traes las galletas, ese tipo de tareas no sirven de nada porque es nada más una simulación de un aprendizaje grupal. Entonces, nuestra labor, de hecho es algo de lo que le tengo aquí para hablarles a ustedes, y no sé si me va a dar tiempo, que es de que como profesores tenemos la responsabilidad
de fomentar el aprendizaje grupal, no solo individual, grupal. Y cuando estas experiencias grupales están, se forman lazos, se forman vínculos. Y por eso es que más tarde los estudiantes cuando llegan conmigo y me dicen, profesor, no sé lo que aprendí con usted, pero lo aprendí. Y le digo, bueno, ¿usted en dónde está trabajando? No sé, en AT&T o en otros lugares. Le digo, ¿y cómo le va la experiencia de trabajar con grupos? Me dicen, es que no saben trabajar con grupos. Dije, pues ahí está, ahí tenemos un ejemplo de una experiencia áulica que se puede trasladar a un ambiente totalmente distinto, que es en el caso del laboral, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo que yo quería poner. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? O no sé si gusten que le avance a la presentación. Procuraré ser lo más sintético del mundo para darles aquí la recomendación del día, que es básicamente un libro para que se lo puedan ustedes leer cómodamente en sus casas y que pues a mí, lo digo como pedagogo, es el libro es el libro que me ha acompañado desde que yo empecé a dar clases. No le hice mucho caso al principio porque pues a veces pasa así, uno termina dándose cuenta de qué va la materia hasta que uno les da a los chavos las lecturas para exponer, ¿verdad? Esa es una experiencia muy bonita y que es parte de un meme, ¿no? Cuando está el profesor viendo al grupo y dice el meme, el profesor dándose cuenta para qué seleccionó esas lecturas cuando ve a los chavos exponer. Profesora Mariana, maestra Mariana, adelante. Muchísimas gracias, Alfredo, por estas experiencias que nos comentas y tu expertise en pedagogía, porque en efecto, cuando estudiamos los grados académicos y empezamos a dar clase, no necesariamente tenemos esta como experiencia pedagógica, ¿no? Pero, digamos, en mi caso, yo tengo al menos ya 2 décadas dando clase como profesora titular. Em, y creo que la pandemia ha sido un parteaguas en términos de docencia que tú ya estabas identificando. Y en este sentido me ganaste un poco porque levanté la mano justo cuando dijiste que nos ibas a comentar o nos ibas a recomendar textos. Pero mi pregunta sería si dentro de la pedagogía se identifican como cambios importantes de patrones después de la pandemia, em, sobre todo en el trabajo de equipo. En mi caso, ha sido muy complicado después de pandemia. O sea, no es que antes fuera fácil, o sea, realmente un trabajo en equipo. Creo que anteriormente el gran tema era que no sé, o sea, digamos, en términos de mi reglamento era, no, una vez que se elegían al equipo, pues con eso se casan, porque cuando no pueden cambiarlo, ¿no? Y tienen que resolver sus disputas, y si implica que exista un free rider o tal, necesitan trabajar, ¿no? Para que funcione. Y después, lo que me di cuenta, los que nos fuimos dando cuenta, ¿no? Sobre todo en la última década, y que lo implementamos justo antes de irnos de pandemia, era el trabajo en equipo, lo metíamos como en una ruleta y una persona, o sea, nadie del equipo sabía, incluyendo nosotros, quién iba a exponer. Y quien salía en la ruleta, pues se hacía cargo, ¿no? de exponer el trabajo de todo el equipo, y si esa persona pues no lo hacía bien, ¿no? Pues era o sea, se estaban jugando con la calificación. Y creo que pandemia lo que generó fueron alumnos con menos capacidades, digamos, de lógica de exposición, y que es muy difícil trabajar, ¿no? Sobre todo con grupos grandes como el que nos toca. Esto se hace, ¿no? Lo trabajamos un par de veces, pero sí vemos que hay como problemas mucho más fuertes, ¿no? O sea, que vienen ya propio de la experiencia de las generaciones. ¿Qué pasa digo, y eso es algo que es difícil, ¿no? Hasta de plantearlo, pero ¿qué pasa cuando hay un trabajo de un profesor? Y los alumnos mismos te dicen, es que ningún profesor me había dado comentarios o nadie me había dicho que lo que estoy diciendo está mal.
cómo ser ese profe o cómo lidias con ser ese profe que tal vez me estás sobre solicitando justo para evitar lo que decías, ¿no? Que lleguen al examen profesional y que no tengan herramientas, porque eso es parte de nuestra responsabilidad, pero esta responsabilidad no es colectiva. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, uno, creo que si puedes como identificar qué textos podemos leer después de pandemia, porque creo que la enseñanza universitaria después de pandemia ha cambiado completamente, ¿no? Patrones que antes no teníamos y que habríamos que considerar. Y la segunda es cómo trabajas en equipo, y ese trabajo de darles comentarios, de ir y venir, ¿no? Y que sea significativo, independientemente que no tengan otra experiencia así durante el proceso de carrera. Perdón expanderme, pero esas son como mis dudas. No, Gracias. al contrario, muchísimas gracias, maestra. Mire, trataré de resolver la primera pregunta. ¿Cómo hacer con los chicos, sobre todo porque vienen de experiencias pandémicas? Y les daré una respuesta muy cortita, que obviamente es muy compleja, pero es muy cortita. En pandemia nuestros chicos se desafiliaron. La desafiliación, y es una categoría que yo se las compartiría, profesoras, profesores, que tampoco la estamos manejando mucho en México, pero ahorita les estoy pasando un documento que es en donde yo más he visto, vi seriedad para trabajarla, que fue en Mejor Edu. Mejor Edu ya ni existe, maldita sea, ¿no? Y a veces con justa razón, porque pues terminó siendo un montón de experiencias en las que a ellos los dejaron solos para la evaluación justamente de la docencia, pero quienes de verdad confiaban en la evaluación docente, hablaban de desafiliación escolar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestros estudiantes dejaron de asistir a la escuela, ya no generaron pertenencia. Y por eso, este es otro tip que yo les recomiendo, profesoras, profesores. En el aula, a los profesores, a las profesoras, nos toca generar un vínculo. Cuando no hay vínculo, que es lo que pasó en pandemia, todos los estudiantes se sintieron desolados, se sintieron abandonados y por ende hicieron lo mejor que pudieron hacer las cosas o lo peor que pudieron hacer las cosas, porque yo recuerdo que había clases en las que yo daba y me daba a mí un pavor porque un estudiante se quedaba 15, 20 minutos después de haber cerrado la clase y resulta que se quedaba dormido. Entonces seguramente esto también a ustedes les pasó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer posterior a la pandemia? Generar los vínculos. Las experiencias significativas tienen que ver con que lo que se comparte en el aula sea relevante tanto a nivel cognitivo, es decir, a nivel de inteligencia, pero también a nivel moral y también a nivel afectivo, de emociones, de sentimientos. ¿Qué quiere decir? El docente tiene una responsabilidad de tener un aula libre de violencia y para mí eso ya es bastante. Cuando tratamos a los estudiantes con cordialidad, a pesar de que se están equivocando, eso genera un ambiente de confianza. Y cuando hay confianza, entonces los estudiantes pueden acercarse con nosotras y con nosotros. Entonces, para mí, mi recomendación es generen un vínculo de cordialidad, generen un vínculo de comunicación. Por supuesto, yo les diría, establezcan horarios de comunicación, porque en pandemia, yo también generé traumas. Y les voy a decir rápidamente uno de los motivos por los cuales yo tengo este maldito flow de locutor, y ustedes ya lo pudieron ver. ¿Sí? O sea, esto parece como si estuviéramos en una transmisión radiofónica, ¿no? Son 5 de la tarde con 39 minutos, tenemos lluvia en la Ciudad de México y una humedad del 78%. Este maldito flow del locutor que yo me cargué se debió o se debe a un trauma que yo tuve en WhatsApp, porque cuando yo no tenía internet de planta, yo dependía de mis recargas de 50 pesos, porque dije, seguramente va a haber estudiantes que no van a poder tampoco tener una conexión a internet fija. Ojo con lo que voy a decir, profesoras, profesores, porque esto es algo totalmente kamikaze, totalmente suicida. Yo lo que hice fue grabar mis 2 horas de clase un día antes del horario de clase. ¿Y qué es lo que hacía? Compartir esos audios en WhatsApp en el horario de clase para que los estuvieran escuchando en tiempo real. Para ese entonces les pasaba también una presentación en PowerPoint, de manera que yo decía, diapositiva 1,
el concepto es tal, la situación es tal, el chistorete es tal, la imagen es tal. Diapositivas de no más de 8 líneas, que esa es una recomendación que yo les hago, porque de repente atascamos tanto de información el pizarrón como nuestras diapositivas y no tenemos un control mínimo del contenido en nuestras láminas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que yo hice fue formarme la voz y ustedes van a decir, eso es muy innovador. No, eso lo, 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 lo sugirió José Vasconcelos en 1935, en un libro de 1935 sobre pedagogía, en donde decía, la escuela tiene que llegar donde la escuela no llega. Esa paradoja a mí me voló la cabeza y me resolvió el gran problema de enseñar en pandemia, porque lo que dije es, tengo que encantar con la voz, tengo que cautivar con la voz, y mi voz tiene que evitar ser monótona, tiene que utilizar pausas, tiene que ser lo más clara posible. Y lo que yo hice entonces fue crear audios de 5 minutos por WhatsApp en los que a través de esa explicación pudiera yo tener un mayor control de lo que yo decía en clase. De manera que a mí la pandemia sí me ayudó. Emocionalmente no, mentalmente no, porque hasta me divorcié, pero didácticamente sí, ¿de acuerdo? Ya después les explico cómo fue el divorcio. Pero el punto es que didácticamente a mí sí me ayudó porque eso me hizo, uno, identificar mis muletillas, dos, procurar siempre llegar a casos concretos y tener el mayor control posible del discurso docente en el aula. Y tres, llegar lo más posible a conclusiones, porque luego los estudiantes no saben el momento en el cual, sí saben cuándo empieza la clase, cuando entramos, sí saben cuándo se desarrolla la clase, ¿no? Que es el nudo, pero no saben cuándo termina. Por eso es que cuando llegan a la siguiente clase, no saben si se va a continuar, si hay una retroalimentación, si se añade otra actividad. Entonces, esta vieja confiable del inicio, nudo y desenlace, yo lo llevo en mis clases. Y a esto, por cierto, profesoras, profesores, se conecta también con otra vieja confiable de la didáctica. Y es que ustedes deben identificar qué enseñan, cómo lo enseñan y para qué. Háganse esas 3 preguntas constantemente y se darán cuenta cómo podrán ir identificando sus áreas de oportunidad, como dicen nuestros amigos de capacitación y recursos humanos. Entonces, espero haber contestado un poco de su pregunta, maestra, porque esto es totalmente cierto. Y la desafiliación, ojo, aquí voy a también abrir otra caja de Pandora. Nuestros estudiantes llegaron después de pandemia sin la posibilidad de reafiliarse entre ellos, entre ellas, ¿no? Por eso es que todo el tiempo pues están en los teléfonos, en los dispositivos, y solamente se ven a veces en el salón, ya ni siquiera en la biblioteca. Qué triste que las bibliotecas, y esto lo veo aquí en Acatlán, lo vi en Filosofía y Letras, lo vi en Aragón, en donde también yo di clases, no tienen espacios de aprendizaje extra áulico en donde al menos se sienten 20, 30 minutos a hablar sobre las tareas asignadas. Entonces, vaya, eso también tiene que ver con actitudes estudiantiles. Espero haber contestado sus preguntas, maestra. Sí, muchísimas gracias. Ok. Miren, profesoras, profesores, nos quedan solamente 17 minutos en un estricto respeto de las 2 horas. Si gustan que yo les reponga los 23 minutos que les debo, con todo gusto, yo me puedo seguir en la transmisión, pero pues el acuerdo, así como me gusta hacer acuerdos colectivos con los estudiantes, también me gusta hacer acuerdos colectivos acá con ustedes. Yo no quiero faltar con su tiempo. De igual manera, también si se quieren retirar a la hora, porque tenemos nuestros compromisos, pero si gustan que yo les reponga los 23 minutos, adelante. En ese sentido, profesor, yo sugeriría que si retomáramos estos 20 minutos, 23 minutos en este momento. Estamos aquí para seguir discutiendo y sobre todo para continuar con estos conceptos que nos trae y seguir con la discusión. De acuerdo, pues entonces, déjenme leer otra pregunta que tenemos. Ok, ya, muchísimas gracias, maestra. Si me permiten, entonces, explicaré brevemente en qué consiste esta recomendación bibliográfica que yo les hago. ¿Por qué les recomiendo este libro? Me voy directamente al libro. Pero bueno, a ver, contextualizo. ¿Qué significa enseñar con esta chaviza
deschavetada, bellaquera que tenemos con la realidad alterada, que la tenemos en clase. Pues eso es lo que hay, profesora, profesores. Y no podemos ponernos en un plan de ya nos enseña como antes y por lo tanto me desconecto totalmente de ellos. Hay que tratar de encontrar experiencias comunes. Yo sé que esto pasa el tiempo y es más complicado. Aquí va una confesión docente. Me duele mucho dar clases a grupos que yo no entienden mis referencias de los Simpsons. Me duele mucho dar clases en grupos que ya no entienden mis referencias de Malcolm de medio. Pero, ¿no? Duele mucho, sí, duele mucho, pero hay que tratar de encontrar experiencias comunes y aquí les va un instrumento que pueden ustedes aplicar, que es muy sencillo, un formulario de Google en donde les explique, les pregunten de antemano qué esperan del curso, qué esperan aprender, por supuesto, ¿no? ¿Qué esperan aprender del curso? ¿Qué tipo de experiencias lúdicas les gustaría que se llevaran a cabo? ¿Cuál es su meme favorito? ¿Cuál es su canción favorita o su género musical favorito? Si pertenecen a alguna cultura o subcultura. Permítame, ¿eh? Y ese tipo de preguntas, ¿no? Ayudan a tener un piso común, una plataforma común. Desde luego no estamos ahorita para aprender anime o doramas o K-pop, ¿no? A convertirnos en armies, pero ya con esta noción, este panorama, creo que ya podemos abrirnos hacia la chavita y en esa medida, cuando un profesor está abierto a escuchar, los estudiantes, las estudiantes están abiertas a escucharnos también, porque el profesor tiene la primera obligación de escuchar a los estudiantes. Desde luego, insisto, no somos terapeutas y esa labor, ¿no?, va a tener que desarrollarla un psicólogo educativo, una psicóloga educativa, ¿no?, cuando sea cuestiones ya más personales. Pero bueno, regresando acá, esto es a lo que me refiero con una formación integral. Me preguntaba hace rato el maestro Brian, ¿no? ¿Cómo le hacemos en los exámenes en donde a los chicos se les complican? Pues se les complican porque siempre les preguntamos experiencias de repetición, experiencias memorísticas, ¿de acuerdo? Yo sé que si ponemos una pregunta que a algunos les podrá parecer ridícula, eh, ¿cómo percibiste moralmente la postura de Popper ante los países socialistas? Porque recuerden que Popper decía, para mí Stalin y Platón son la misma cosa. Eso obviamente nos duele, ¿no? En el cócoro, ¿no? En el corazón. Estamos tratando de poner acá anclajes afectivos del aprendizaje. ¿Qué es un anclaje afectivo? Es mover emociones hacia conceptos. Y cuando les preguntamos qué sienten, qué perciben, cómo lo viven, ¿no?, estamos abriendo lecturas. Desde luego, no basta con decir, no sé, Platón me pone muy triste, Max Weber no me gusta o me parece aburrido, ¿no? Sino que hay que tratar de llegar siempre a un nivel mucho más profundo. Y este nivel profundo se llega complementando con las siguientes preguntas. Bueno, pues, ¿qué entendió de la lectura? ¿Qué se les complicó? Y para eso yo he utilizado, pienso, con buenas con buenas experiencias, ChatGPT. Porque, miren, voy a ponerles un ejemplo breve de cómo expliqué el concepto de gentrificación. Y lo hice utilizando una canción de Bad Bunny. Les dije, miren, hay una canción de Bad Bunny que se llama La Mudanza. La Mudanza tiene un estribillo que dice, quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. Y esas palabras tan sencillas están transmitiendo un concepto muy complejo. Y yo, como meto mi cucharota de chisme histórico, les digo, oigan, ¿y por qué más adelante Bad Bunny menciona a un tal Hostos? En ese momento la chaviza dice, bueno, pues es que yo nomás estaba perreando y yo la verdad ni me puse atención. Pues por eso, porque estamos acostumbrados a no poner atención a lo importante. Me detengo entonces a decirles, a ver, jóvenes, ¿quién fue Eugenio María de Hostos y por qué está en una canción de Bad Bunny sobre la gentrificación? Ya algunos me decían, profe, a mí me sale que es filósofo, profe, a mí me sale que es escritor, profe, a mí me sale que es pedagogo, pues entonces, ¿qué es? Y les digo todo. Y además de esto, confiaba en la educación de la mujer, era una figura libertaria y él murió fuera de Puerto Rico porque su última voluntad fue
Cuando Puerto Rico sea un país libre, regresen mis restos para acá. Y ese es un motivo por el cual la canción de La Mudanza dice, y pongan un tema mío, dice Bad Bunny, ¿no? Cuando traigan a Hostos. Entonces, noten ahí que se puede dar una enseñanza histórica, sintética, fuerte, conectada, por cierto, con todo el sabor que le caracteriza a Bad Bunny, a Benito, pero también nos interesan a los estudiantes por leer políticamente su cultura, que para mí esa es otra clave también. No todos los artistas hablan de gentrificación, no todos los artistas hablan de feminismo. Pasa, por ejemplo, con la Rosalía, maldita sea, ¿no? A mí que me encanta Motomami, a mí que me gusta, aunque es de noche, ¿no? A mí que me gustan mucho las referencias de cultura grecolatina, tanto el disco de Motomami, que es una clara referencia al nacimiento de Venus, ¿no? Como, ¿no? Cuando, si tú, ¿cómo va la canción de Cinderella de Motomami? Cuando tú te fijas, el caballo entró a Troya y ardió, eso es una referencia a la Iliada, es una referencia a la cultura grecolatina. Pero bueno, también yo les digo, oigan, qué difícil es trabajar con la Rosalía, que de repente le preguntan si es feminista, y ella dice que no, y ese tipo de vieja no la queremos, pero hay que señalarla en el aula. Entonces, vaya, eso es un ejemplo en el que yo podría decirles, profesoras, profesores, hay que involucrar afectivamente a nuestros estudiantes con nuestras lecturas. Hay que tratar de encontrar los lados polémicos de nuestros autores, de nuestras autoras. Si son viejos rancios, pues hay que decirlo. Yo que tengo un pleito peleado, no, un pleito bárbaro con Heidegger, Martin Heidegger, este filósofo alemán, ¿no? Y uno dice, caramba, es increíble que siendo una persona de derecha haya tenido un pensamiento tan profundo para criticar la crisis ambiental. Y eso me encanta en Heidegger, ¿sí? La crítica a la técnica. Pero por otro lado, les digo, oigan, ¿cómo es posible que Heidegger, estando casado, haya prensoneado a Hannah Arendt? A mí, Hannah Arendt, que fue nombrada por el Papa León XIV hace poquito. ¿Cómo es posible? Que fuera un tipo rancio. Y además le rindió pleitesía al Partido Nacional Socialista y después se arrepintió. Porque eso es lo que hacen los hombres, mentir y prometer, ¿de acuerdo? Pero bueno, regresando acá, les comento, les comento que eso es importante identificar en nuestros profesoras, en nuestros profesores, en nuestros teóricos, en nuestras teóricas, los puntos en los que podamos establecer estos vínculos de diálogo y sobre todo de carácter polémico, ¿no? ¿Verdad? Qué difícil es hablar de neoliberalismo, por ejemplo, con nuestros estudiantes, de prácticas de extractivismo académico, cuando hay que mostrarlo esto en clase. Y pues bueno, avanzo en la presentación y les comento que estas preguntas llévenselas ustedes a casa, ¿no? ¿Qué están entendiendo con orientar pedagógicamente la enseñanza superior? ¿Qué están entendiendo ustedes didácticamente con la enseñanza superior? Y con esto me refiero a, uno, ¿cómo están interactuando ustedes con su plan de estudios? ¿Lo conocen? Recientemente lo han renovado. He de decirles, profesoras, profesores, y aquí van historias de terror. En el SUAYET de Filosofía y Letras, la carrera de Historia, tiene un plan de estudios 1979, ¿de acuerdo? Algunos de nosotros y de nosotras ni siquiera habíamos nacido, caramba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas materias que están obligadas hoy a renovarse en su bibliografía, en su didáctica, en la construcción de los acuerdos de evaluación, y por eso es muy importante saber qué tipo de plan de estudios es en el cual se están moviendo. A eso es a lo que nos referimos con un marco pedagógico. Y un marco didáctico es como esto lo traducen a su enseñanza. Y pues vaya, aquí basta que ustedes hagan un ejercicio de memoria docente y que se pregunten, ¿cómo aprendí yo a hablarle así a los docentes, a los estudiantes, a mis estudiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, ya cuando hay más confianza, yo descaradamente le imito muchas cosas a los maestros que yo más admiro. Uno de ellos, en paz descanse, que era zapatista, ¿no? Y además gramsciano de corazón. Él tenía un hábito, ¿no? Que era de empujar el pecho hacia adelante y confrontar a los estudiantes. Y eso, para mí, es un recordatorio clase a clase que tengo que sacar a los chamacos de su comodidad, de su confort, porque no pueden quedarse con las opiniones que tienen en redes sociales y deben de ponerlas en práctica y deben de dudar de ellas. Esa es una, ¿no? Y la otra es que hay que explorar el área, hay que caminar a lo largo de todo el salón.
porque de repente hay zonas, profesoras, profesores, que parecen como si nosotros fuéramos policías en colonias en las que no nos queremos meter porque sabemos que nos puede ir mal. Pero bueno, ustedes como profesoras y profesores deben de explorar todo su salón de clase. Entonces, miren, les presento brevemente, él es Carlos Zarzar, el que me parece a mí el autor que más les podría acompañar en estos momentos de soledad docente. Él fue psicólogo, pero fue psicólogo sociohumanista, después tuvo una maestría en sociología y un doctorado en educación. Y él decía que a los profesores no nos pagan por enseñar, nos pagan porque los estudiantes aprendan. Y profesoras, profesores, llévenselo como el conocimiento tal vez más valioso que tengamos. No nos pagan por estar en clase nada más así porque sí. Nos pagan porque los estudiantes aprendan. Y si los estudiantes aprenden, no estamos haciendo nuestra labor. Y ojo, esto lo dice Carlos Zarzar y tiene razón. El vínculo no se puede llevar a cabo si no ponderamos el aprendizaje significativo y la formación integral. Por eso es que nuestros estudiantes se sienten traicionados cuando les entregamos un examen memorístico en el que no se recuperaron las experiencias afectivas en la clase. Y yo les diría, dejen un apartado de la evaluación en donde no esté el examen, sino sea una recuperación breve, breve, porque de repente uno llega con estudiantes que dicen, profe, mire, ahí está lo que yo aprendí afectivamente y ahí me tienen todo un diario de campo. Y yo no voy a leer todo ese diario de campo, aunque hay experiencias seguramente muy lindas que me compartieron. Entonces, yo les diría a ustedes, si quieren recuperar este instrumento, planteenlo de esta manera. Una reflexión personal que tenga que ver con un problema político suyo, de los estudiantes o de la familia, en donde ven que se aplica directamente un concepto visto en clase. Pues esto, profesoras, profesores, resulta que a mí me ha sido muy benéfico, porque cuando yo trabajo violencia de género, me dicen, profesor, yo quisiera hablar de mi abuela. A mi abuela, fíjese que se la robaron, mi abuelo se la robó. Ella tenía 14 años y mi abuelo tenía 32. ¿Cómo ve? Eso se llama orden patriarcal. Y yo le digo, sí. Profesor, eso se llama capitalismo gore, según Sayak Valencia, una feminista que solemos leer para acá. Y yo le digo, sí. Entonces, ahí es donde tenemos el famoso contacto que tanto anhelamos entre teoría y práctica. ¿Por qué? Porque les enseñamos a los estudiantes a identificar problemas sociales. Y si nuestro conocimiento ayuda primero a identificarlos, bien ahí. Si en un segundo nivel les enseñamos a manejar conceptos, estamos en un segundo nivel. Si además de eso los ayudamos a aplicarlo en un contexto no áulico, es decir, no sé, de repente me llegan y me dicen, profesor, la verdad es que yo hablé de su contenido de perspectiva de género en la fiesta de Navidad. Y le dije, bueno, ese es un campo de aplicación muy interesante al cual yo no recomendé, pero mire qué bueno, porque a veces en estos lugares es en los que más necesitamos hablar de los temas tabúes. Entonces, como tercera labor, yo les invito a dignificar su práctica docente. Y si bien es cierto, profesoras, profesores, yo les recomiendo este libro que les estoy señalando, que se llama Habilidades Básicas para la Docencia, y que yo lo tengo completo, digamos, los 5 capítulos los tengo completos, tengo el libro completo y se los puedo compartir porque está dividido en partes, pero yo se los puedo compartir. Y si se quedan muy clavados, muy clavadas, lean por favor que también está en internet, que se llama La Formación Integral del Alumno, que es totalmente opcional, y el otro que se llama Didáctica Grupal. Y les va a dar muy buenas técnicas para poder incentivar el aprendizaje grupal. La que más yo les recomiendo para ustedes que están en relaciones internacionales, es la técnica de que se llama el concordar y discordar. Concordar y disentir. Y consiste en lo siguiente, dice Carlos Zarzar, hay una lista de oraciones que son sumamente polémicas. Polémicas como las siguientes. Denme 2 segundos. Estamos de acuerdo con la política de no intervencionismo de la presidenta Claudia Sheinbaum. A favor o en desacuerdo, ¿no? Estoy a favor del TEMEC, ¿no? A favor o en contra, ¿no? Estoy a favor del proteccionismo. A favor o en contra, ¿no? O cuál es mi actitud ante el proteccionismo, ¿no? A favor o en contra, ¿no?
Es decir, estas oraciones breves ayudan primero a identificar dos posturas. Es cierto que esta es una polarización, pero la polarización, cuando, ustedes lo saben muy bien, se dirige o sea, de un área de debate, los podemos orillar a un campo de argumentación. ¿Y qué les podemos pedir a los estudiantes? Que argumenten con base en la lectura. Y eso ya le da una utilidad inmediata. Les voy a resumir en 5 minutos el contenido de este libro que se llama Habilidades Básicas. Profesoras, profesores, hay que saber identificar nuestros objetivos de aprendizaje y estos deben ser aprendizaje significativo, es decir, no memorístico. Necesitamos que los estudiantes tengan un dominio del contenido y por eso les pedimos que repitan esto, que lo escriban en sus cuadernos, que los hagan, que los conviertan en esquemas. Eso es cierto. Pero lo más importante es que esto impacte en un nivel emocional. Por eso es que con el doctor Julio seguramente vieron esto de las inteligencias múltiples, porque no basta la memorización, también hay que ejercitar los sentimientos, ¿no? Las emociones, ¿no? Desde luego hay que saberlas encauzar porque no todas las emociones son válidas. Habrá un estudiante que diga, profesor, mire, yo abiertamente soy antifeminista. Y cuando me dicen eso, yo me pongo como punta y les digo, por favor, tenga cuidado porque ser antifeminista es ser antiderecho. Y aquí no estamos, aquí no consentimos discursos de odio. Este tipo de discursos me gusta también tenerlos en el aula. Yo sé que es muy delicado, son temas muy delicados, pero hay que hacerlo, profesora. En un segundo plano, perdón, hay que diseñar un plan de trabajo que seguramente ustedes lo hacen, pero hacen solamente el plan sintético, es decir, el temario distribuido, ¿no? Desarrollado, en el que añaden las actividades de evaluación, la metodología docente, la bibliografía utilizada, y eso es el sintético. Y lo ideal es desarrollar un plan analítico, ¿sí? Pero bueno, el programa, perdón, voy a poner aquí programa para que no haya confusión con el plan de estudios. El programa, ¿no? El programa analítico es el que ustedes ya hacen, profesoras, profesores, que es el desarrollo de las actividades. Pero yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de decir exactamente qué es lo que van a hacer, que van a proponer clase a clase, y no dejar tarde o temprano tendremos que improvisar, y eso es innegable, profesora, profesor, porque de repente nos llega un estudiante que nos dice, a ver, profe, usted está hablando de simplificación, pues fíjese que en mi colonia hay un montón de inmigrantes estadounidenses y que preguntaron cuánto cuesta la casa de mi abuela. ¿Esto tiene que ver con la clase o no? Yo les digo, claro que tiene que ver con la clase. Hacemos a un lado el contenido brevemente y platíquenos usted su experiencia. Ese tipo de improvisación es muy válida, pero para eso los estudiantes ya se generaron un hábito de lectura política, un hábito de estudio. Y lo que entonces los estudiantes están pidiendo es cómo conectar lo visto en clase con lo vivido en casa. Y para eso yo les recomiendo tener un plan analítico que incluya canciones, porque un tiempo yo, que di clases de historia de la educación, dije, cada clase una canción. Para explicar la Nueva España, por ejemplo, pues yo les ponía canciones de Sor Juana. Para explicar la independencia, corridos de la independencia cantados hermosamente por Oscar Chávez, en paz descanse, y Amparo Ochoa. Para explicar revolución, corridos. Para explicar el Barzón, que además me encanta a mí, el Barzón, de Amparo Ochoa. Para explicar socialismo en México, pues ahí estaba José de Molina con el manifiesto comunista, ¿no? Para explicar el 68, Chavo de Onda con el TRI, para explicar el neoliberalismo, Rodrigo González con su papá de Mandititita, los intelectuales, ¿no? Además es una canción chulísima que ayuda a explicar por qué el SNI, maldita sea, nos está exigiendo todo el tiempo más cosas de las que no podemos realizar, y así me voy hasta llegar a tiempos contemporáneos en donde a mí, como me gusta mucho el rap, yo les pongo una canción que se llama Mi Barrio y la Mar, ¿no? Porque profesores, yo podría ser muy doctor en pedagogía, pero pues yo paso todo el día por el metro y uno tiene que andar pisoteando, codeando, arañando, y esas cosas se viven en el barrio. Y en la medida en que uno se identifica con el barrio, uno puede establecer una comunidad horizontal. Aquí no estamos para dar clases en Polanco, esto no es la Ibero, con todo respeto, esto no es la Panamericana, con todo respeto, y la UNAM se distingue por ser una institución
institución que al menos al ser popular debe de aprender del barrio. Y en el barrio hay gente que roba, pero en el barrio también hay gente que se apoya sin tener un solo peso en la bolsa. Y por eso yo admiro las madres de familia que en los kinder, en los jardines de niños, se organizan para tumbar a un director que ha sido denunciado por acoso, para cerrar una calle, para abrir una cooperativa. Y esta organización cooperativista es la que me encantaría que tuviéramos más seguido en nuestras aulas y en la UNAM, en este caso. Tercera habilidad, hay que efectuar el encuadre. El encuadre, dice Carlos Salazar, es el 5% que tenemos que destinar a no hablar directamente de nuestro programa ni de las lecturas, pero que tiene que ver constantemente con las expectativas que tiene el estudiante de nuestro grupo, con las experiencias para, por ejemplo, que se sienta cómodo al explicar un tema, atendiendo a la maestra Mariana. Y fíjense que algo que yo he tratado de hacer es incentivar a los estudiantes que no participan, que sí lo hagan. ¿Cómo lo hago? Diciéndoles a ustedes, para la siguiente clase ustedes tienen una misión. Van a leer la cita del día. Si se dan cuenta, si recordarán, es la cuarta sugerencia que yo le hice de la participación en clase. Y para comenzar a generarles experiencias significativas en el aula para hablar en público, les digo, a ver, usted, en mi mente digo, usted que no ha hablado nada, hable, ¿sí? Pero en realidad mi discurso es, ¿cuál es la cita del día? ¿Por qué le agradó? ¿Y cómo es que eso ayuda a entender la lectura? Entonces, lo que hace el chico tímido, ¿no? La chica tímida, es leer el fragmento y resulta que está tratando de captar el concepto. Si ustedes lo identifican, lo consolidan, ¿no? Lo reafirman y corrigen algún aspecto ligeramente sin que haya que corregir, esa experiencia es muy buena, porque han entonces roto la barrera eterna que tenemos entre los estudiantes que no participan y los profesores que no escuchamos a esos estudiantes. Y profesoras, profesores, con ello estamos rompiendo una barrera que ni los profesores a veces de la vieja guardia han roto, ¿de acuerdo? La cuarta habilidad es implementar actividades de aprendizaje que son las que ustedes ya saben hacer. Acá yo les preguntaría más bien si son actividades de aprendizaje grupal, que les involucren, que hagan de verdad, acerca de una participación mutua, que haya apoyo mutuo. Un buen día de estos yo me voy a convertir en anarquista. Y al anarquismo, sobre todo a Kropotkin, a Juan Belén Gutiérrez, yo no concibo un aprendizaje grupal, sino un aprendizaje mutuo. Si no aprenden a pensar dejando atrás cierto individualismo. Nunca falta, por cierto, el estudiante que quiere sobresalir por los demás. Claro que sí, yo no lo voy a negar. Pero la idea es más bien, evitando el favoritismo, tener un salón horizontal. Ya para terminar, comentar los grupos de aprendizaje, que es algo que ya les comenté. Y pues bueno, profesoras, profesores, estas preguntas que yo tengo me las puedo saltar, porque pues eso explicar más a detalle. Les puedo compartir si quieren esta presentación, que son ejemplos muy concretos de cómo poder hacer estos ejercicios, que es de la misma manera que yo lo hice, profesoras, profesores, porque yo recuerdo mis dos experiencias docentes. Mis primeras dos experiencias docentes fue con un grupo en una universidad particular, en donde yo estuve 4 horas con dos alumnas, y las alumnas no tenían nada, ningún capital cultural, nada. Entonces fue un esfuerzo brutal para hacerlas hablar, y la actividad Bellas Artes, que todas ellas explicaron el tema que se les antojara, y a partir de ahí comenzaron a decir, profesores, que me da pena. Pues, ¿cómo que les da pena? ¿Qué les da pena? Que las vean, pero pues si nadie sabe que ustedes están hablando, que ustedes están exponiendo. A partir de ahí se les quitó el miedo. Y otra experiencia que tuve con un grupo en el que una de las chicas, que por cierto era bisexual, de repente me lanzaba preguntas bien complicadas que nada tenían que ver con la clase, maldita sea. Una vez me dijo,
profesor, ¿a usted le gustan las mujeres mayores? Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con el realismo pedagógico? ¿Qué tiene que ver eso con el humanismo? ¿Qué tiene que ver eso con Erasmo? ¿Sí? Pero bueno, uno como profesor debe de escuchar, ¿no? Y pues en mi caso yo respondí con la misma energía con la cual esta alumna dijo. Le dije, mire, a mí no me gustan las mujeres mayores porque se establece una relación jerárquica. Y creo que si en nuestra clase estamos hablando de humanismo, la dignidad es lo primero. Se dan cuenta que yo con mucha habilidad, muy raro por cierto para mí en el primer año que yo di clases, dejé callar a la estudiante, pienso, porque a partir de ahí se generó un vínculo de respeto. Profesoras, profesores, bueno, le agradezco a la maestra Claudia que ya se nos tuvo que salir, pero bueno, quedan 10 minutos, 13 minutos en el que yo les puedo contestar sus comentarios, sus preguntas, así que adelante, les escucho. No, adelante si alguien tiene alguna intervención o alguna pregunta para el doctor Pollux. Yo creo que si de momento no tenemos una pregunta, profesor, yo solo agradecerle por esta... Adelante, doctora Mariana. No, no, muchísimas gracias, Iván. No, agradecer al profesor Alfredo todos sus conocimientos, su generosidad por compartirlos con nosotros el día de hoy. Esto nos permite ir desarrollando o pensar, ¿no? En cómo desarrollar nuevas habilidades, sobre todo, de nuevo, pues aprendiendo de pedagogos, que nosotros, pues muchas de las cosas son como muy intuitivas en cómo vamos desarrollando nuestra experiencia docente y nada, eso, nada más agradecer su tiempo, su generosidad de compartir el conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Mariana, y me extiendo las felicitaciones, doctor Pollux. Muchas gracias por también esta contribución. A muchos de acá nos deja reflexionando respecto a cómo nos hemos enfrentado a estas dinámicas en el aula, cómo hemos identificado que hay estas barreras que a veces decimos, es que cómo les enseñamos a los alumnos, a veces cómicamente decimos, solo nos falta ponernos un sombrero y pues hacer malabares, porque realmente esta nueva tendencia educativa sí nos ha desafiado a nosotros en cómo prepararnos, pero con el espacio que nos ha proporcionado aquí nos da estos momentos de reflexión y de ponernos a pensar en, uno, cómo podemos volver a enseñar más bien, cómo estamos enseñando, qué queremos enseñar y sobre ello establecer unas bases que a veces no tomamos en consideración del vínculo con los estudiantes. Entonces, le agradecemos mucho, doctor Pollux. Al contrario, yo les agradezco muchísimo. Y si gustan, al menos me puedo conectar un minutito para que me vean, para que al menos sepan, porque luego la maldita IA termina por hacernos dudar de la realidad, ¿no? Entonces, en mi caso, prenderé mi cámara, ahora sí que ya podré verme con ustedes, pues al menos saludarles, porque insisto, para mí es muy importante el vínculo, ¿no? Entonces, ya estoy accediendo. Si gustan, puedo dejar de compartir pantalla. Y pues bueno, nada más que aquí se está duplicando el audio, ¿verdad? Levemente, pero lo escuchamos y lo vemos bien, doctor. A ver si. Ahora sí solamente se escucha, ¿verdad? Sí, ahora Mi sí. audio inicial. Ya quité yo la reverberación. Pues bueno, profesoras, profesores, les agradezco muchísimo por aguantarme estas 2 horas, ¿no? Mi intención es sobre todo que ustedes puedan, primero, no sentirse solas, solos en la docencia y que pues hay que acompañarse con muchos recursos gratuitos, ¿no? Hay que aprovechar que nuestra universidad es pública, que bueno que lo es, que es popular, que tiene un compromiso político, qué mal que las condiciones laborales nos pegan durísimo a quienes somos o hemos sido profesores de asignatura, pero también podemos hacer muchas cosas con los recursos que tenemos a la mano. Después de todo, la pobreza nos da carácter y cuando tenemos que atravesar distancias de 2 horas o 3 horas, nos podemos tener mucho tiempo para reflexionar en qué es lo que tengo que hacer en el aula, ¿no? Durante muchos años yo viví en casa de mis padres viven por el metro La Paz, y pues de ahí hasta Ciudad Universitaria, yo me aventaba unos viajes de locura, ¿de acuerdo? Y pues yo que fui también profe rural, ya como les comenté, donde cuando me hacía yo 7 horas de la Ciudad de México hasta la comunidad de Miñano Zapata, y recuerdo muy bien que cuando
Llegué al final de la ruta de transporte colectivo, dije, oiga, ¿dónde está la comunidad de Emiliano Zapata? Me dijeron, no, muy sencillo, dice, en ese cerro que ve hacia allá, camine todo derecho, hora y media, hasta llegar a una comunidad de 31 personas, 11 de ellas eran estudiantes míos, y a todos ellos los tuve que atender. Y esto me recuerda los problemas del México profundo, como dijera Guillermo Batalla, y por eso es que uno como profesor debe de llevar siempre las experiencias, porque hay cosas que para mí me han hecho seguir adelante a pesar de la soledad. Uno, que los que más me apoyaron cuando pasé por un divorcio, pasé por un momento muy complicado, fueron justamente los estudiantes. Los que más me apoyaron, por ejemplo, para cuando me hice la vasectomía, ¿no? Porque esto traté yo de hablarlo después del divorcio con mi familia y todos me dijeron, estás muy chavito, ¿no? ¿Cuál chavito? Cuando uno ya va a una clínica, pues resulta que hay chicos de 20, 22 años y donde dice uno, es que están jóvenes, ¿no? Están morrillos. Pero bueno, este tipo de experiencias yo les agradezco muchísimo con los jóvenes, porque incluso cuando me dragué, ¿no? Porque yo también, sería una dinámica así como para romper toda mi imagen tradicional de profesor y de varón de lo que fui, para reelaborarme, ¿no? Porque por eso trabajo yo masculinidades. Fíjense que para mí fue muy feo llegar a la PES Aragón, un exalumno me dragueó, y pues bueno, yo llevé unas salas porque pues las llevé para un concierto de música electrónica y yo tenía un sobrenombre, ¿no? Fénix. Pero fue horrible que mis colegas no me saludaban y creían que yo estaba loco, ¿no? O loca, no sé, a mí que me encanta cargar los abanicos, es increíble que no podamos tolerar ver a un hombre con abanico y pues bueno, hay que explorar también las experiencias para romper con la imagen de docente burocrático que tenemos. Y por eso es que he tratado de variar los recursos con los cuales podemos hacerlo y sepan ustedes, profesoras, profesores, que hay que portarnos muy creativos, hay que ser muy creativos, muy creativas para entonces evitar, ¿no? Evitar el aprendizaje memorístico, aunque es muy necesario, obviamente, pero no limitarnos a ello. Hay que tratar de recordar cuáles son las experiencias de los profesores que nos dejaron una huella honda, moralmente honda en nosotras, en nosotros. Hay que tratar de tenerles presentes, hay que decir qué experiencias me gustaría que los estudiantes aprendieran, y para eso, al menos un ejercicio autodidacta en la lectura de este libro, que insisto, está hecho con mucho cariño, resume 28 años de experiencia de Carlos Zarzar, es totalmente gratuito porque yo se los voy a pasar por PDF. No crean que este es como uno de estos cursos piramidales de inviértanle ahorita 1,000 y después van a ver ustedes, les voy a dar otros cursos, ¿no? De 8,000 pesos, no para nada, nada. Todo este conocimiento pues es gratuito y pues bueno, se los comparto para ustedes. Tienen mi correo, les voy a compartir mi correo aquí en el chat. Si quieren, pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en Instagram. Tuvo contenido interesante para que también, como profesores, como profesoras, yo pues me divierto mucho compartiendo el contenido del profe Mondragón, de la profesora Miel, de la maestra Miel. Y hay mucho contenido que para mí pues, es hermoso porque luego los chavos no se dan cuenta de las penurias que uno tiene que pasar como profesor, pero también los momentos lindos. Pues bueno, todo esto significa para mí la docencia universitaria. Espero que de algo les haya ayudado, profesoras, profesores, y cualquier cosa, estamos para servir. Pues muchísimas gracias, doctor. En ese sentido, pues doy por finalizada en nuestra sesión que nos convoca el día de hoy. Le agradezco muchísimo su participación, el que nos retomara el tiempo que tuvimos ahí con los contratiempos, pero de ahí en más, muchísimas gracias por su disposición, por toda la reflexión que nos invitó a hacer el día de hoy y por todos estos comentarios que nos dejan enseñanzas que generalmente dejamos en lo individual y poderlas hoy colectivizar. En ese sentido, pues le agradecemos a los presentes y también les invitamos a seguir continuando con nuestras sesiones del taller. Próximamente, dentro de 15 días, tendremos nuestra cuarta sesión, entonces por ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias y adelante.